Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Pues una vez más, amados hermanos, estamos aquí en el grupo Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Recuerda, es una radio vía internet, amén. Donde está con nosotros el hermano Jair Fernández de Villavicencio, Colombia, amén. Gloria sea al Señor. Y también está con nosotros de gran manera nuevamente el hermano Luis Carlos Reyes. Y recuerda a su servidor, Rodrigo Bierco Gutiérrez, también estamos con ustedes para hacer un comentario y un compartir de un testimonio del hermano Jair, un testimonio de un ex unicitario. Amén. Vamos a tener el honor de gran manera una vez más llevarle a ustedes un testimonio. Durante mucho tiempo hemos estado trabajando en la radio durante 3 años. Ha habido varios testimonios. Usted puede ingresar en el canal Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, puede escucharlos, puede compartirlos y sobre todo, lo más importante, puede aprender de lo que esos hermanos comparten para que usted de gran manera salga del error y le pida al Señor Todopoderoso que un cambio de su mentalidad y sobre todo que se ha llevado a la verdad, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con personas que no han querido cambiar, aunque conocen la verdad. Dices que yo me quedo aquí porque yo aquí tengo un lugar en la iglesia, soy una persona que tengo eh, un grupo de jóvenes, que tengo un grupo de personas que les estoy enseñando. Entonces al salirme sería empezar y a lo mejor ya no hago lo que estoy haciendo. Entonces por temor no puedan salir de una doctrina errada, ¿sí? Pero, ¿qué más? La presentación que la haga el hermano Jair Fernando Díaz, de gran manera que está con nosotros, y enseguida estaremos presentando también al hermano Luis Carlos Reyes, que es el que va a llevar esta, se puede decir, esta entrevista o este programa. Pues adelante, hermano Jair, una presentación breve para entrar con el hermano Luis Carlos y después entrar ya en materia. Adelante, hermano. Amén, hermano Rodrigo. La paz y la gracia del Señor Jesucristo sea en tu vida, en la vida de mi hermano Luis Carlos, en la vida y en el corazón de cada uno de nuestros radioescuchas de Concilio Internacional Río de Agua Viva. Les agradezco por estar sintonizando este programa en el cual vamos a presentar pues nuestro testimonio de aquello que hizo el Señor en nuestra vida, del proceso que hizo el Señor en nuestra mente y en nuestro corazón para poder reconocer que Dios tiene un hijo, que Dios envió su hijo al mundo. Nos alegra mucho estar también con nuestro hermano Luis Carlos Reyes, que nos acompaña en esta entrevista. Todo esto lo hacemos para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, sea glorificado. Amén, hermanos. Entonces, les agradezco el tiempo de poder estar juntos compartiendo, hermanos. Abrazos, paz del Señor, hermanos. Ok. Señor, ok, ¿listo? Ok. Amén, hermano. Dios le bendiga. Está su siervo aquí, Luis Carlos Reyes. Gracias al hermano Rodrigo y al hermano Jair. Es un placer estar aquí con todos ustedes y gracias. Es un honor que me den la oportunidad para hablar con otra persona que ha salido de la doctrina de la unicidad. Este es un fenómeno que está pasando mucho en estos días. Muchas personas están saliendo de esta secta y a mí siempre me da mucho gozo. Yo sé que al Señor también, porque las personas se están despertando y están mirando qué es lo que realmente dice la Biblia. Y esto es una cosa muy grande y muy linda. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén, mi hermano Luis Carlos. La paz del Señor sea en tu corazón y en tu vida. Amén, hermano. ¿De dónde dice que es usted, hermano? Claro, mi hermano. Yo soy de Colombia. La ciudad donde vivo se llama Villavicencio.
del departamento de Meta. Acá en Colombia, departamento es como estados allá en México y en Estados Unidos. Ah, ok. ¿Y ahí hay muchos unicitarios en esa área? Sí, Colombia se ha caracterizado por ser un país en el cual hay mucho unicitario modalista, hermano. Wow, Yo hermano. vivía, antes de yo vivir aquí en Villavicencio, vivía en otra ciudad que se llama Barranquilla, Ah, donde creo que tú estuviste en una conferencia el año pasado, creo que fue, o este año. sí. Y Amén, hermano. Sí, ya he ido 2 veces allá. Me gusta mucho allá. Hay muchos hermanos muy interesados en aprender y interesados. sí, Y a ver si podemos ir en el futuro para otros lugares en Colombia. Hermano, y quisiera saber cómo fue que usted entró a la doctrina unicitaria. ¿Cómo comenzó? ok, claro, claro. La idea de estas consideraciones es poder conocer la experiencia que yo tuve para que los hermanos mismos puedan ellos mismos aprender, puedan considerar y puedan abrir el corazón. Hay una cosa que me ha caracterizado en mi vida como creyente y es el estar aprendiendo constantemente. Cuando uno llega a un punto que dice que ya no necesita aprender nada de nadie, yo creo que es un punto en el cual nosotros debemos revisar nuestra vida como cristianos, porque nosotros siempre vamos a ser discípulos de Jesucristo. Nunca llegará el momento en que nosotros llegaremos a un colmo de aprendizaje, ¿cierto? Así es. Entonces, la idea principal de esto es que muchas personas puedan escuchar y puedan volverse a Jesús, el Hijo de Dios. Yo empecé en una iglesia trinitaria en el año 2003, cuando me volví creyente. Me predicaron acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios. Creí en el testimonio que me dieron que Jesús era el Hijo de Dios para que se cumpliese la escritura, el Evangelio de Juan, Juan capítulo 20, 31. Juan termina diciendo que escribió un evangelio entero y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo tengáis vida eterna, tengáis vida en su nombre. Entonces en el año 2003 a mí me predicaron acerca de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creí. Luego, el año 2004 yo cambié de ciudad. Me fui para Barranquilla. En Barranquilla yo llegué a reunirme con ciertos hermanos que ellos eran modalistas, pero ¿sabe cuál es qué es lo más importante, Rodrigo y Luis? Ujú. Lo más importante es que ellos no sabían que eran modalistas. Yo tampoco sabía que era el modalismo, yo no conocía nada de la historia de la iglesia. Y yo llego de estos hermanos y me empiezo a reunir con ellos y entonces ellos empiezan a hablar siempre de las iglesias, pero hablaban siempre en contra de la Trinidad. Siempre empezaban a decir que la Trinidad no era bíblica, siempre decían, este hermano es un hermano muy interesante, lástima que sea trinitario, ¿cierto? Entonces yo empecé a reunirme con ellos, yo estaba conociendo la Biblia, y tú sabes que cuando uno empieza a reunirse en ciertos lugares o con ciertas personas, se empieza a moldar a lo que ellos creen. Y yo empecé a moldarme, pero sinceramente, a lo que ellos creían. Yo empecé a creer lo que ellos creían, yo empecé a predicar lo que ellos predicaban, y sin darme cuenta, fui cayendo en una herejía, hermano. Así Wow. fue como yo empecé a introducirme en ese lugar. Wow. Entonces se lo dieron poco a poco. Sí, sí, porque al principio yo no pertenecí a ninguna iglesia apostólica del nombre ni a ninguna iglesia pentecostal. Yo cuando me reuní con estos hermanos se reunían de una manera sin denominación, Ujú. pero su doctrina efectivamente era modalista. Yo me acuerdo tanto, ahora que estoy desde otro ángulo, siempre recuerdo que utilizaban un ejemplo que utilizan todos los modalistas unicitarios para explicar el ser de Dios, el agua. Agua estado sólido, agua estado gaseoso y agua estado líquido. Entonces ellos decían que era un único Dios que tenía 3 manifestaciones diferentes. Entonces así fue como comenzó, o sea, poco a poco lo introdujeron a esta doctrina. Y sabe que es interesante, Sí, hermano, que hay muchos hermanos que no piensan que los unicitarios que son cristianos. Pero en realidad esa sí, es una secta, porque no están creyendo lo que dice la Biblia, están creyendo lo que les dicen que es la Biblia y todo sí. lo reinterpretan con los anteojos unicitarios. Wow, hermano, cuénteme más, después qué pasó de eso, qué pasó? Pues,
Bueno, tengo que decirte algo en relación con eso. Ujú. Cuando yo caí en los modalistas unicitarios, yo sí era creyente, porque yo sí había confesado a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ujú. ¿Qué pasó conmigo? Me deslicé a una herejía, Ujú. ¿cierto? Ujú. Entonces yo ya había confesado al Señor porque yo empecé en una iglesia trinitaria. Y a mí cuando me predicaron de Jesucristo, no me predicaron de Él como Dios para salvarme, sino que me predicaron de Él como el Hijo de Dios, es donde hay salvación. Entonces yo creí en el Señor y entonces me dejé, o sea, yo No, pienso sí, que sí, 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 me deslicé a esa situación. sí. Ahora, hay algo bien importante que yo quiero que todos nuestros radioescuchas presten atención. Me he dado cuenta en los años que he tenido como creyente, considerando estas cosas, que a uno lo libra mucho de caer en sectas y herejías es conociendo la historia de la iglesia, ¿no? Cuando uno conoce la historia de la iglesia, uno se da cuenta efectivamente qué son las herejías que se han presentado en relación con la persona del Hijo de Dios. Y yo no conocía ningún libro de ninguna índole, porque cuando estaba con ellos, porque yo tuve dos periodos con ellos. Un primer periodo donde llegué y la persona que nos instruía era modalista, pero no sabía, pero estaba en contra de la Trinidad. Y después conocimos otros hermanos que también eran modalistas unicitarios. Ellos tampoco conocían qué era la historia de la iglesia, pero ellos eran más modalistas acérrimos que nosotros, hermanos. Hablaban abiertamente en contra de la Trinidad, pero hermano, era como una especie de odio que Wow. tenían hacia ellos, hermano. Y eso lo Sí. escuchaba mucho. Sí, claro, yo estaba con ellos aprendiendo y empezamos a compartir la palabra con ellos, porque desde muy joven yo empecé a predicar la palabra por la gracia de Dios y empecé a moldarme a lo que ellos estaban haciendo. Entonces ellos siempre, o sea, el tema favorito era la Trinidad. Yo no recuerdo tanto que en el año 2008 me enviaron un correo ellos, uno de ellos, me envió un correo donde se llamaba la falsificación de Mateo 28:19. Y yo empecé a indagar sobre eso, tanto así que empecé a buscar qué decían los patrísticos acerca de ese término y me conseguí un evangelio, un escrito por ahí, no es un evangelio, es un escrito, que dicen que se lo atribuyen a Chen Tom, Mateo de Chen Tom. Lo imprimí, lo empasté y acá lo tengo. Y yo empecé a moldarme a esa manera de pensar. Wow, wow. Déjelo, interrumpo un poquito aquí porque está diciendo muchas cosas muy, muy interesantes, hermano. Hermano, cuando usted era trinitario, ¿como cuánto tiempo tenía de trinitario cuando empezó a caer con la herejía de los unicitarios? Sí, yo fui creyente en el año 2003 como en agosto y cuando yo llego, me cambio de ciudad, yo creo que fue a partir del año 2004, terminando el año, que yo empecé a moldarme a ese tipo de pensamiento, a ese tipo de doctrina. Más o Ah, menos, ok. como un año, no duré mucho tiempo, Y no duré mucho tiempo. entonces no fue, eso es algo muy importante para todo trinitario. Tienen que empezar estudiar su doctrina y tener un buen fundamento para que así no venga cualquier viento y lo saque con una Amén, creencia de herejía. Eso es un punto muy importante, hermano. Unas amén. preguntitas que lo deje que continuar. Parece bueno, yo sé que la mayoría de las sectas, en cuanto entran en una secta, la primera cosa que hacen es atacan la doctrina de la Trinidad. Es lo que hacen los testigos de Jehová, es lo que hacen muchos Sí, antitrinitarios y también es lo que hacen los unitarios. Pues me parece o sea, así como usted lo está describiendo, hermano, que parece que los unitarios hablan más de la Trinidad que hasta los trinitarios, ¿verdad? bueno, parece una paradoja, pero sí es verdad. Wow. Y ellos Sí, no. ellos le decían a usted que Jesús es el Hijo de Dios, ¿o no? Cuando yo llegué en medio de ellos, la palabra que yo más escuchaba era que Jesucristo era Dios. Y yo creía que Jesucristo era Dios. Ujú. Pero ellos lo aseveraban de una manera que ellos no admitían que Jesús era el Hijo de Dios desde la eternidad. Solo decían, siempre se paraban sobre la posición era, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Y tenían mucho feeling con pastores unicitarios, porque yo recuerdo que cuando estaba reuniéndome con ellos, nos visitaba un pastor unicitario venezolano y ellos tenían mucho feeling con toda la doctrina pentecostal unicitaria acá en Colombia. Ellos no tenían denominación, pero efectivamente su doctrina era modalista, hermano, ¿sí?
Wow, ok. Y luego, hermano, entonces usted escuchaba, regrésanos a ese tiempo, usted escuchaba mucho información antitrinitaria. Sí, Deme unos sí. ejemplos de qué son las cosas que escuchaba, deme unos ejemplos. Por ejemplo, lo que te acabé de citar, Mateo 28:19 es una falsificación, porque ellos decían que supuestamente, eso ya ahora sí se puede desmentir abiertamente, Ujú, que los códices más antiguos decían bautizarlos en mi nombre, ¿cierto? ujú. Y entonces yo me conseguía Mateo hebreo y me conseguía las citas patrísticos que decían que Mateo había sido escrito en arameo hebreo, o arameo hebreo que es arameo cuadrado, letras cuadradas. Y entonces yo empecé también a moldarme en ese pensamiento, empecé a buscar información por internet y me conseguí una información donde efectivamente una persona decía que la Trinidad venía de la paganidad, o sea, era un pensamiento pagano. Y ahora quiero hacer una aclaración y dejar por sentado que nosotros como estudiantes de la Biblia debemos leer libros serios. Nosotros no para proponer un tema, para estudiar un tema en la iglesia, no es suficiente con que tú vayas a internet y preguntes en Wikipedia, que fue lo que me pasó a mí. Amén. Yo fui a internet, me conseguí un documentico donde ese documento hablaba en contra de la Trinidad y ese documento era mi caballito de batalla. Y Mm. sabes qué, hermano, después de los años, después de haber pasado como 10 años, nosotros hace poco dimos una serie de heresiología tratado acerca de las herejías y una de las herejías que tratamos fue el arrianismo, los testigos de Jehová. Y cuando estábamos estudiando las atalayas, los libros de Charles T. Russell, los libros de Rutherford, todo esto, nos dimos cuenta que el documento que nosotros utilizamos como caballito de batalla pertenecía a los testigos de Jehová. Wow, yeah. Todo eso por no ser estudiantes serios, hermanos, Así, por tomar lo primero que tengamos a la mano. ese es un buen punto que se destaca, hermano, porque muchas personas piensan que todo lo que está en el internet es verdad y lo aceptan así Sí, nomás ciegamente y no saben ni de dónde vienen. A veces tienen conexiones con el ocultismo, a veces con personas que no son ni cristianos, pero solamente son sí, antitrinitarios. Y los testigos de Jehová son culpables de hacer eso mucho, mucho, mucho. Tengo muchos años hablando con los testigos de Jehová y esa es una práctica que yo he visto muchas veces. Y hermano, y después, después qué pasó de eso, cómo que, explíqueme más después, Pu- cómo progresó sí, su sí, vida. hermano. Ujú. Pues cada vez, yo recuerdo cuando nos reuníamos allá allá arriba, en un local de reunión, al frente se reunían unos hermanos trinitarios, hermano, y eso era una lucha. O sea, yo ahí empecé a considerar que lo que dice la palabra, no tenéis amor los unos por los otros. Y la Biblia dice que en esto la gente y el mundo conocerá que soy mis discípulos porque nos amamos los unos a los otros. Pero yo veía una especie de aborrecimiento, porque entre nosotros había un hermano, este sí era hermano, y este hermano era trinitario, pero ellos le aborrecían solo porque era trinitario. Y era un hermano con el que yo muchos años estuve. Yo al principio estuve con dos hermanos que eran los que me instruían. Uno era modalista y uno era trinitario. Y el hermano que era trinitario, ellos lo aborrecían solo por el hecho de ser trinitario, hermano. ¿Sí? Wow. Entonces nosotros fuimos avanzando, nos fuimos amoldando, pero ahora que estamos de este otro lado, estoy viendo de que existe mucho en medio de ellos la justicia propia y la legalidad. Mm, Vea, llegó a un punto, hermano Luis, hermano Rodrigo y los hermanos que nos escuchan, llegó a un punto en que uno de ellos estaba predicando y yo hay veces las camisas manga largas tengo la costumbre de me las arremango. Hermano, mira el punto ahí donde yo me di cuenta la religiosidad y la poca vida que había de Cristo. El hombre me dijo así que yo no podía predicar de esa manera, con la camisa remangada. Y yo, ¿por qué? Entonces él me responde, porque le daña la naturaleza a la camisa. O sea, yo empecé a ver yo decía, pero yo no entendía, yo no creía lo que me estaban diciendo si era cierto o no era cierto, ujú, hermano. ujú. ¿Sí? Entonces yo empecé a ver mucha legalidad, mucha religiosidad y poca vida.
¿Sí me entiende? Sí. Pareciera que en algunos no hubiera espíritu, hermano, y la Biblia dice que uno debe tener temor cuando se dirige a las demás personas. Y yo veía que no había ningún temor de hablar abiertamente. Siempre yo escuchaba que acusaban a los trinitarios de católicos, predican un monstruo de 3 cabezas, ¿cierto? Eso es católico, eso es del concilio de Nicea, los mismos argumentos que siempre tienen. Y siempre decían era eso, cantábamos himnos de la iglesia pentecostal, siempre unicitario, Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Espíritu, Jesucristo es el Hijo, bueno, todo. Entonces fuimos avanzando y caímos, hermano, en ese fondo sin, la verdad, sin darnos mucha cuenta, hermano. Pero lo que yo veía siempre era de que ellos hablaban en contra de la Trinidad, pero nunca yo escuché a ninguno de ellos que nos explicara qué era. Nunca escuché a ninguno seriamente que dijera, vea, la Trinidad es esto y esta es la unicidad. Nosotros no creemos en la Trinidad por esto y por esto, sino que solamente hablaban siempre en contra de ellos y ya, sin presentar pruebas. Wow, entonces ellos, ¿es correcto decir que ellos critican mucho la Trinidad sin saber lo que están criticando? Exactamente, hermano. Nunca lo escuché a ninguno de ellos presentando prueba alguna de lo que era la Trinidad y lo que era la unicidad, ¿cierto? Sí. Y las 2 personas con las que estuve, ninguno de los 2 nunca me presentó. Solo decía, no, son trinitarios. Y ya. No, esta persona, sí, qué bueno que es, pero es trinitario. Siempre hablaban de esa manera, ¿cierto? Pero ninguno nunca me presentó ninguna prueba. Ahora, es que ellos ni siquiera sabían que eran unicitarios, hermano. Wow, eso es triste, hermano, porque hasta los maestros unicitarios con los que yo he hablado de Norteamérica y de Suramérica, Centroamérica, muchos piensan que la doctrina de la Trinidad es creer en 3 seres. Sí. El señor Clavijo, uno de ellos, él había mencionado que yo creía en 3 seres, que eso era la doctrina de la Trinidad, y eso es ridículo. Eso no es presentar la posición oficial de la doctrina de la Trinidad. Pero si los maestros unicitarios están diciendo eso, ¿cuánto más los demás? Sí, así es, hermano. Y yo vi, una de las muchas cosas que vi yo, era que no había un estudio sistemático de los temas, ¿cierto? Nunca vi un estudio sistemático de algo. Ahora nosotros, desde este punto de vista, una de las primeras cosas que hemos hecho en la iglesia donde me reúno, acá en Villavicencio, es que nosotros debemos colocar fundamentos en la iglesia para que la iglesia no sea llevada por cualquier viento de doctrina. Entonces vimos nosotros que era la justificación, vimos que eran las 3 personas divinas en el único Dios verdadero, ¿cierto? Vimos que era cristología, porque cuando tú tienes clara la cristología, es muy difícil que caigas en espíritu de error. Entonces yo veía que no había mucho estudio sistemático para poder establecer unas bases fuertes para que no llegara cualquier viento de doctrina y lo llevaran. ¿Y realmente lean la Biblia ahí, hermano? Sí la leían, sí, eso sí es cierto, porque yo era lector bueno de la Biblia con las personas que estaban conmigo. Sí leían la Biblia, pero yo pude ver que la presuposición va por encima de lo que dice la Biblia. Cuando yo me adhiero a cierto pensamiento, así sea que yo lo leo, así sea que yo lea la Biblia, yo tengo un pensamiento y ese pensamiento lo antepongo a lo que dice la palabra. Ajá. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces ellos sí leían, nosotros sí leíamos, pero cuando llegábamos a ciertas partes o las pasábamos muy rápido, ¿cierto? O le colocábamos ya nuestra interpretación al texto y no dejamos que el texto diga lo que necesita decir o lo que nos quiere decir. Sí, es lo que usted está demostrando ahorita es una mentalidad de sectario, hermano. Es lo que hacen las sectas. Cuando llegan a un texto que no les gusta qué es lo que dice, lo reinterpretan para que diga otra cosa. Y otra cosa que usted mencionó, hermano, que se me hace muy importante y interesante, es cuántas veces se repetía que la Trinidad era pagana, que es 3 cabezas, que es la razón que las sectas repiten mucho las cosas así es para lavarles el cerebro a las personas. Es una táctica muy común de las sectas y eso siempre lo hacen las sectas porque quieren reforzar esa idea, esa interpretación, y cada vez que llegan a un texto
lo interpretan diferente. Y más adelantito vamos a hablar de unos textos, hermano. Quiero que me dé su opinión de cómo los miraba, cómo los interpretaba, cómo es la mente unicitaria. Pero quiero que continúe. Después, ¿qué pasó de eso, hermano? Entonces, ¿cuánto tiempo duró ahí con los unicitarios? Yo duré con ellos del año 2004 hasta el 2010, 6 años con ellos. 6 años estuve yo con ellos, compartiendo con ellos. ¿Y usted tuvo la oportunidad de hablar con trinitarios durante ese tiempo? Sí, claro, porque al mismo tiempo una de las personas que me instruía era un trinitario, pero él sabía que la otra persona era modalista, ¿cierto? Sí. Y entonces, pero yo siempre estuve con él y yo siempre aprendía. Era la persona que ellos aborrecían, porque era trinitario, sí, claro. Wow. Era la persona que ellos aborrecían, pero como yo estaba con la otra persona, este hermano respetaba el asunto. Y yo creo que él oraba. Oh, sí. Y una de las cosas que quiero que sepan que efectivamente sí son sectarios es porque cuando yo recuerdo que estaba con ellos, a mí me decían esto: no lea libros porque leer libros lo contamina, lea solo la Biblia. Hermano, yo era obediente, yo solo leía la Biblia, yo no me leí un libro mientras estuvimos con ellos. Cuando yo salí, yo empecé a conocer que estábamos en un mundo donde llevamos 2000 años de historia, donde el Señor ha levantado muchos años en estos 2000 años y ha presentado pruebas de su palabra, testimonio de su palabra, revelación de tu palabra. Y yo empecé a conocer estos libros, hermano, y yo me sentí mal, triste, porque yo todo este tiempo no lo había aprovechado como debía aprovecharlo. Yo recuerdo que uno de los primeros libros que yo me leí fue de Charlie Henry McIntosh, Estudio del Pentateuco, de los Hermanos Libres de Inglaterra. Y yo decía, yo me estaba perdiendo todo esto, y quién sabe qué más cosas yo me estaba perdiendo por eso mismo, porque me dijeron, leer libros contamina. Wow, hermano, eso es otra seña de una secta. Eso hacen los testigos de Jehová también. No, Sí. no pueden leer, no deben de leer nada más aparte de la literatura de la Atalaya, pero parece que recientemente lo están permitiendo, no estoy seguro. Pero es una seña de una secta. Pero yo sé que para los testigos de Jehová, no deben de leer la literatura de ex testigos de Jehová, porque los consideran apóstatas. Y dicen que eso es peor que pornografía, dicen. Entonces, sí, así los asustan. Entonces, hermano, ¿y después qué pasó? ¿Me puede decir de algunas ocasiones de qué habló con este trinitario, hermano trinitario? Sí, pues yo siempre hablábamos con él, yo siempre le preguntaba muchas cosas porque yo leía y por la noche que nos veíamos, yo tenía mi lista de preguntas y yo le preguntaba cosas a él, pero todavía en relación con las tres personas divinas, todavía no, porque yo estaba convencido que Dios se manifestó como el Hijo, ¿cierto? Yo la verdad nunca yo llegué a creer que Jesús era el Padre, pero en algún momento yo me confrontaba con la Biblia y yo decía, pero si Dios se manifestó en carne y el que manifestó fue Jesús, termina siendo el Padre, ¿cierto? Entonces empezamos a reunirnos, empezamos a leer la palabra, empezamos a compartir, cada vez mi pensamiento se amoldaba más a ellos. Pero yo recuerdo que uno de las primeras llamadas de atención que tuve del Espíritu Santo en mi interior fue una vez que yo estaba leyendo, creo que era Juan 11, cuando el Señor Jesús iba a resucitar a Lázaro, y en Juan 11 el Señor Jesús le ora al Padre, ¿cierto? Él le ora al Padre y entonces le dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto y Jesús, alzando los ojos al alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo siempre sabía que me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. Entonces yo recuerdo que cuando leía esos textos donde Jesús oraba al Padre, había una pregunta en mi interior y era la siguiente: ¿estaba orando consigo mismo? Wow. Estaba orando, o sea, bueno, si Jesús es Dios, o sea que él estaba orando consigo mismo. Y entonces, pero esa pregunta me surgía en el interior, pero ahí mismo yo la callaba. Entonces yo ahí empecé a entender que era el Señor, que desde el interior me estaba alertando y me estaba llamando a eso. Y yo la leía y fue una de las primeras veces que yo tuve un brote donde me confronté con la palabra y yo decía, pero Jesús está orando, o sea, se está orando a sí mismo.
Y yo no o sea, en ese momento no entendí, entonces pasé la página y seguí leyendo, que me pareció lo mejor en su momento, para no Wow. confrontarlo. Wow, eso es poderoso porque la palabra sí te habla, la palabra si te dejas, Claro, sí te hermano. habla la palabra. Sí, es cierto, Pero, hermano. pero, Porque nosotros acallamos la voz del Espíritu, amén, por eso no la amén. escuchamos. Pero ¿cómo entendía eso cuando era universitario? O sea, yo sé que en ese momento a usted el Espíritu le habló, le abrió su entendimiento, lo pudo ver. Pero para los unitarios que son yo sé que hay mucho orgullo, hay mucho orgullo. Me encuentro con mucho orgullo en las sectas. Sí, Pero ellos cómo ven ese texto, por ejemplo, cómo ven que, o sea, el hijo para ellos es una persona, ¿correcto? sí, claro. Y el padre para ellos es una persona. La divinidad. No le dicen persona aquí. Yo sé No, que sí, en Centro y Suramérica no le dicen persona, pero sí creen que es sí, personal. sí, Entonces, claro, porque el personal es algo que siente, se ajá, alegra, se entristece y habla. Claro, porque ellos cuando uno llegaba al punto donde se veía, por ejemplo, que Jesús hablaba como yo, como Dios, por ejemplo, el caso de Juan 8:58, ujú, antes que Abraham fuese yo soy. ujú, Ese texto y el otro texto cuando Jesús lo iban a apresar, lo iban a arrestar, cuando él le dice a los guardas de los sumos sacerdotes, yo soy, preguntan quién es, buscando a Jesús Nazareno, y él dice yo soy. Entonces, efectivamente, uno lo relacionaba con Éxodo 3:14. O sea, es ujú, imposible no relacionarlo, ujú, pero uno sabe que lo que uno decía ujú, está hablando desde la divinidad, ujú. está hablando como Dios. ¿Se me entiende? Sí. Y establecía uno como una diferencia. Mira, hermano, y ahora que yo conozco en parte la historia de la iglesia, mira, no solamente caí en modalismo, ¿saben qué terminaba cayendo uno también? En nestorianismo, Ah, hermano. sí. Ujú. Y cuando se dio cuenta de la primera vez de esa herejía, ¿qué pensó, hermano? No, no, la primera vez, Sí, no, que. hermano, la primera vez que yo conocí, yo le decía a mi esposa, cuando Wow. yo leí en la historia de la iglesia y conocí que era el modalismo, sabelianismo, patripacionismo y Ajá. adopcionismo, que Ujú. todo viene de monarquianismo, yo decía, mi amor, yo soy esto. Ajá. Yo no puedo creer que yo era esto, yo no, Wow. yo me identifico con esto. ¿Sí me Sí. entiendes? Wow. Y sabe Sí, que hermano. para las personas que nos están escuchando que no saben qué es esa herejía miraba a Jesucristo como dos personas. Sí, Lo nestorianismo. dividía a dos personas. Pero mire, hermano, deje regresar una cosa aquí hablando de este texto donde el Señor le habló a usted, donde oraba. Un ejemplo donde oraba Jesús. Sí, Este, para la mente unicitaria, el Hijo solamente es la carne, ¿correcto? sí, Ok, yo sé que es Dios manifestado en carne, así lo ven. sí, Pero, claro. pero el Hijo, la identidad de la naturaleza del Hijo es distinta de la identidad de la naturaleza divina, ¿correcto? El Hijo, Sí, sí, la naturaleza divina, es diferente de la identidad de la naturaleza del Padre, sí, ok. o divina. Yo sé que está un poquito complicada la pregunta, pero escúchela muy bien. La identidad de la naturaleza humana es Sí, distinta por identidad de la identidad de la naturaleza divina, según los unicitarios, ¿correcto? sí, Ah, cuando estábamos ahí, sí, ok. claro. Entonces hay una Claro. distinción de identidades, Sí, señor, ¿verdad que claro. sí? Así es, Está la, hermano, está, claro que está, sí. ok, vamos a Y, levantar un dedo. Está la identidad de la divinidad y está la sí, identidad de la humanidad. entonces tenemos dos dedos aquí, tenemos dos identidades Dos. y y Ajá, son distintas, ¿verdad que sí? ajá. Ok, Sí, claro. Ahora, sí, permítame, siga, porque hermano. antes de que me pierda. Ahora, mire, Sí, ahora tenemos dos dedos, tenemos dos identidades. Ahora déjele hago esta pregunta para la mente unicitaria, porque quiero que piensen los unicitarios. El hijo es algo personal, ¿correcto? claro, Ok, tenemos el dedo uno. El padre es algo personal, ¿correcto? claro. Entonces tenemos cuántas identidades personal tenemos ahí. Dos personalidades en Cristo. Wow. Ve Y lo eso que. termina siendo nestorianismo. Exacto, Difícismo. para eso iba. Entonces ellos tienen a dos personas Sí, en Jesucristo. Ese es el problema. sí, Pero entonces están diciendo que una persona, la carne, oró a otra persona o cómo lo ven cuando sí. oraban. Sí, le ora a la divinidad. Lo que pasa es cuando yo me reunía con ellos, yo nunca escuché términos como naturaleza divina, nunca escuché términos como hipóstasis,
nunca escuché términos como on, ser, nunca escuché términos como ousia, esencia, o sea, nunca escuché ese tipo de terminología, hermano, O, s- nunca. o sea, ellos no los animaban que estudiaran la No, teología más en fondo. no, hermano, no, no. ¿Por qué? Porque todos los teólogos reconocidos, todos los teólogos prominentes, todos los estudios sistemáticos, todos los estudios, la teología sistemática, todos los estudios de gramática griega, todos los estudios de gramática hebrea, son dados por trinitarios. Ah, entonces no puede ser correcto. No, hermano. Mira, Entonces, cuando yo estaba escuchando el debate que tú, y cuando yo estaba escuchando el debate que tú tuviste con un unicitario hace poquito, hablando de las reglas de Gran Bichar, con el señor Alejandro Cerrato. sí, Ajá. ¿qué estaba citando? A.T. Robinson, Alchiva Robinson, ¿quién es él? Sí, Es un gramático trinitario. sí. Roberto Ana hasta- es un gramático trinitario. Granville Sharp. Sí, Sí, sí. o sea, Pero lo interesante es que aceptan lo que dicen, pero no cuando les contradice, como usted miró en ese así debate. es, sí, así es, Wow, así entonces se puede decir, hermano, que no hay sinceridad aquí en muchos. Mire, yo he conocido muchos unitarios que son personas buenas. Ok, no tengo nada contra las personas, pero me refiero yo he visto mucho engaño. Y mucho engaño a veces es intencional y a veces es por pura ignorancia. Pero Sí. cuando uno ve las cosas y están determinados a negarlo a toda costa, entonces ya eso se pasa a algo, eso ya es pecado, hermano. Sí, sí, es un espíritu de error. No, ese es un espíritu de error, hermano. Porque la Biblia dice que no han querido conocer el amor de Dios para ser salvos. ¿Ya me entiendes? Yo sé que muchos de nosotros cuando llegamos voy a utilizar este término, a cierta religión o a cierta iglesia, nosotros no preguntamos cuándo nació, qué es lo que cree, sino que nosotros nos añadimos ciegamente. Pero sería un muy buen consejo nosotros escudriñar dónde estamos. Sería un muy buen consejo escudriñar y ser como la Lida, la vendedora de tela de púrpura. Abrió su corazón para escuchar lo que tenía que decir Pablo. Cuando nosotros hablamos con muchos de ellos, inmediatamente la primer palabra ya tienen el corazón cerrado. ¿Cómo van a conocer algo, hermano? Sí, ¿Me entiendes? pues sí, desde el principio les hablan mal de la Trinidad. Cuando escuchan la palabra Trinidad, para ellos es un Dios con tres cabezas o son tres seres. Y entonces Sí. ya vienen, ya están lavados del cerebro, no tienen la mente abierta. Sí, sí, hermano. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Hermano, Claro. y y después, ¿qué pasó de eso? Después de qué pasó después de que usted de cuando le habló el Espíritu Santo, después qué pasó? Cuéntanos. Bueno, nos seguimos reuniendo y en una reunión que tuvimos, éramos como alrededor de 8 o 9 personas, estábamos reunidos. El hermano que es trinitario, que le estoy diciendo, sacó la escritura y empezó a leer Juan 17. Mm, Solo la leyó para que sean uno en unidad como nosotros somos uno. Hermano, a mí no se me olvida ese día. Ese día wow. los unicitarios lo increparon a él y no tuvieron respeto, que era un hombre mayor, hermano. Por eso te digo, hermano, de que no hay manifestación de la vida de Cristo. Lo increparon y ¿sabe cómo lo increparon? Le dijeron, no hables así, tenemos que hablar de acuerdo a la revelación del nombre. Permítame un momentito. Todo lo que él hizo fue leer la Biblia, ¿no? Sí, Juan 17, la oración O- sacerdotal del Señor Ok, Jesucristo. ok. Deje clarifico aquí una cosa. Esta persona leyó la Biblia, Sí, lo citó el texto, ¿verdad que sí? sí, claro, y lo le- leyó todo. Y le dijeron que no tiene que hablar así. Sí, porque, o sea, ¿por qué? Porque ya estaban predispuestos, como él era trinitario, Sí. estaban predispuestos. Pero fíjese qué es lo que está pasando. Le están diciendo que no lean la Biblia. Sí, ¿Ve lo que está pasando? sí, Esta- lo que pasa es que ya no se dieron cuenta. Ah, sí, pero yo quiero que los que están escuchando, que vean esto, que observen qué es lo que está pasando. Cuando están en las sectas, esta persona leyó la Biblia, y no se dieron cuenta, obviamente, pero le dijeron no quieren que hables así. Entonces lo que están diciendo, si citó la Biblia, no era él el que estaba hablando, era la Biblia la que estaba Sí, hablando. que era la palabra de Entonces Dios, lo que claro. están diciendo es que no quieren que la Biblia, no quieren aceptar lo que dice la Biblia. Sí, claro. Wow, ¿y después qué Sí, pasó, claro. hermano? ¿Después qué pasó? Pues bueno, ese día yo me fui
para la casa, porque hermano, uno la verdad, ¿qué busca uno cuando es creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo? Buscar la sinceridad, buscar un apego más a la palabra de Dios, ser lo más bíblico posible. Entonces, yo ese día vi la situación y yo me fui para mi casa. En ese momento yo era soltero. Entonces yo me pregunté, pero ¿por qué lo increparon sabiendo que él solo leyó la Biblia? Yo Ah, creo que fue ese día en el cual el Señor empezó a abrir mi entendimiento para acercarme un poco más a su palabra. Fue desde ese día que yo me vi lo que sucedió con este hermano, que lo wow. increparon solo por leer la Biblia, porque estaban leyendo algo que no quieren escuchar, que en ese uno hay un somos, ¿sí? Y a partir de ese momento empezó el Señor a darme cierta libertad. Wow, hermano, eso es poderoso. Eso es Sí, poderoso. Bueno, ¿quién puede resistir la palabra de Dios? La palabra de Dios va sí, a lograr lo que quiere lograr. amén. No vuelve vacía. Vean, yo lo experimenté, hermano. La Wow. palabra de Dios no vuelve vacía. Yo después hablé con él, con este hermano de que estamos hablando. Ajá. Entonces, él me dijo que él en algún momento había tenido una experiencia con Dios porque él estaba preguntando a Dios acerca del tema, de la Trinidad, de los testigos, que son arrianistas, del modalismo. Entonces él dice que una vez escuchó un trueno y en el trueno decía, Padre, Hijo y Espíritu Santo están en un mismo trono, Mm, mm, ¿sí? ujú, Padre, Hijo, Espíritu Santo están en un mismo trono. ujú, Entonces, era un hermano efectivamente, un creyente nacido de nuevo, un creyente bíblico, ujú, ¿cierto? ujú. Entonces, a partir de ahí empezó como ya, como un despertar en mi interior, pero el trabajo Dios lo iba a continuar, era fuera de ahí, en otro lugar. Wow. Y usted, cuando ya estaba en esa transición, habló con las personas que estaban ahí después? No, hermano, no hablé con ellos. Muchos de ellos tenían un carácter un poco fuerte. Entonces ya se empezaron yo pienso que el Señor fue permitiendo que empezara a ver ciertos conflictos. Yo no estaba de acuerdo con la visita del pastor unicitario, porque a mí no me gustaba que era lo que predicaba. Entonces empecé a tener cierto conflicto con el pastor que era de ahí. Entonces empezó a haber un alejamiento que yo ahora lo entiendo desde este momento, es que Dios estaba metiendo su mano en mi vida para sacarme de esa situación. Y hermano, ¿cómo se llamaba esa iglesia? No, hermano, era una iglesia que no tiene nombre, era Oh, sin denominación, oh, era wow. sin denominación. Pero si eran, como dice usted, ni sabían que eran universitarios. No, no sabían no sabían que eran necesitarios porque hay una cosa que yo he visto en ese tipo de iglesias, es que lastimosamente, esto lo digo con mucho respeto, no porque en mí haya algo o en ti haya algo o en algún otro hermano haya algo, sino que había una muy poca preparación teológica, hermano. Por ejemplo, vea, primero, si yo digo que la Trinidad es producto del Concilio de Nicea, ahí yo me doy cuenta que la persona no conoce historia de iglesia, no Amén, ha leído teología sistemática donde te va a hablar del tema. amén. Si yo digo que Mateo 28 es falso, yo conozco que es una persona que no conoce de crítica textual, que no conoce de manuscritos, que no sabe qué es el griego koiné, ¿cierto? Amén. Entonces había muy poca preparación teológica, hermano, lo digo con respeto delante de todas las personas, Sí, ¿cierto? sí, Pero hermano. efectivamente eso ayuda a que nosotros caigamos en herejías. Y eso era lo que pasaba. No Ah, había ningún estudio teológico serio, ni un conocimiento de libros serios. ¿Se me entiende? mire, hermano, cuando yo veo muchos de los universitarios apologistas modernos, como el señor Cerrato y el señor Clavijo, y también lo digo con respeto, cuando yo oigo los argumentos de ellos, es exactamente como yo me siento. Es Sí. exactamente igual. Yo veo que estas personas en verdad o no están preparados o son totalmente ignorantes o están mintiendo. No sé cuál es. No sé cuál es, Mi- pero y lo digo, ¿por qué lo digo? ¿Por qué menciono a estas personas? Porque yo no quiero que más personas se vayan por ese engaño. Y si hay un veneno en la marqueta y las personas están comprando ese veneno, yo voy a decir cuál botellita es para que nadie más lo tome. Así es. Así Sí, como hermano, es, somos bi- es- encargados, es somos bíblico, encargados. es bíblico mencionar Sí, claro. nombres. Entonces, Sí, somos encargados de eso. ujú.
Ya, wow, hermano. Y y después, ¿qué pasó de ahí, hermano? ¿Qué? No, de ahí entonces las cosas empezaron, pues ya no había la misma intimidad que había antes con ellos, y por motivos me mudé de barrio y también de ciudad. Lo que pasa es que aquí en Colombia hay ciudades muy grandes que tienen pueblos que son muy grandes, pero no hay una especie de distancia, sino que tú pasas de una cuadra a otro barrio y ya es otra ciudad. Entonces yo me cambié de ciudad. Yo me cambié de ciudad y empecé a reunirme con otros hermanos, ¿cierto? Ujú. Cuando yo llego allá, los hermanos inmediatamente, los que enseñaban la Biblia, inmediatamente se dieron cuenta que yo era unicitario. ¿Cómo? Inmediatamente se dieron cuenta que era unicitario, porque la persona que le estoy hablando, que era trinitario, él los conocía a ellos. Y ya después, con el paso de los años, me cuentan ya los hermanos en confianza que me dijeron: cuando tú llegaste, nosotros le dijimos a este hermano que tú eras unicitario, ¿cierto? Y entonces los hermanos, con amor, con cariño, y yo no me di cuenta casi del trabajo que estaban haciendo ellos. Wow. Me di cuenta ya fue después. Pero los hermanos, con amor y con cariño, empezaron a llevarme nuevamente por la senda donde yo reconociera que Jesús es el Hijo de Dios. Porque, hermano, mira, yo estaba negando que Dios tiene un hijo. No lo hacía con mala conciencia, pero lo estaba negando. Estaba negando que Dios envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros. Eso es muy importante, hermano, ahorita que menciona eso. Ellos evitan los textos bíblicos que hablan del Hijo de Dios, hermano, ¿se recuerda? O sí los mencionan o los reinterpretan. No, reinterpretan, porque siempre se lo aplican todo es a la carne. Mira, hermano, hay un problema, o sea, ahorita que estamos viendo el asunto, nos damos cuenta que todo va a terminar en nestorianismo y va a terminar en modalismo. Mira, por ejemplo, Juan 8:58. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces hay que mirar una cosa. Si la carne es el Hijo de Dios, es un ser que habla y es una persona, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Uh-huh. Y el yo soy, dicen ellos que es la divinidad, que es el Padre, que es otra persona. Mire, por más que tú quieras, vas a terminar en patripasionismo. Uh-huh. Porque si tú me dices a mí, ¿quién murió en la cruz? No, murió fue la carne. Porque la Biblia dice, y lo interpretan ellos: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces ellos dicen que el Padre no murió, sino que murió fue la carne. Pero murió una carne que habla, murió una carne que puede hablar y tiene personalidad después de que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces ellos están diciendo que una es la persona de carne y están diciendo que otra es la divinidad. Uh-huh. O sea, si no terminan en patripasionismo, terminan en nestorianismo, hermano. Sí. Ese es el problema con la doctrina del modalismo. Sí, sí. Y también en ese texto yo muchas veces pregunto, ¿es ese Jesús que habla ahí, el Hijo de Dios hablando en Juan 8:58? ¿Es ese Jesús que está ahí hablando, el que dice antes que Abraham fuera, yo soy? ¿Es ese Jesús que está hablando el Hijo de Dios? Y algunos me han dicho que sí es el Hijo de Dios. Entonces les digo, ¿dijo el Hijo de Dios que él existía antes de Abraham? Y claro. no quieren decirlo porque claro. Esto indicaría que la carne existió antes de Abraham. No pueden decir eso, pero tampoco pueden decir que sí, porque el Hijo de Dios no preexistía en la doctrina unicitaria. Entonces, ¿sabe qué es lo que hacen muchos unicitarios, con mi experiencia? Niegan que Jesucristo ahí es el Hijo de Dios. Bueno, entonces cuando se niega que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, se cae en otro problema: espíritu de anticristo. ¿Se entiende? Amén, sí. Es lo que pasó con sí, hermano, ¿se acuerda? Tuvo un debate con el señor Celestino Forero? Allá en Barranquilla, claro. Sí, en Barranquilla. Claro. Él dijo que en Filipenses 2 no era el Hijo de Dios, el Cristo. No es el Hijo. Uh-huh. Claro, wow, entonces yo me recuerdo cuando estaba estudiando una vez, que a mí, y el Señor me habló a mí. Estaba estudiando y me dijo el Señor así la pregunta: ¿acaso existe un caso donde Jesús no sea el Hijo de Dios? Amén. Y me quedé pensando, sí. No, Señor, tú siempre eres el Hijo de Dios. Pues pregúntale a Él. Ok, entonces por eso hice la pregunta. Entonces yo no hice la pregunta, era el Señor que hizo la pregunta. Pero lo interesante es que
se ve, es tan asombroso que niegan que Jesús es el Hijo de Dios solamente para intentar de rescatar una teología. Wow, eso para mí es increíble eso. Y eso es el espíritu del anticristo. Sí, termina siendo porque niegan al Hijo de Dios, hermano. O sea, las personas colocan ejemplos. Bueno, para demostrar cuánto nos amó Dios. Por ejemplo, le dicen a una persona, es como si tú entregaras a tu hijo para que muriera por la humanidad. Pero hermano, es que es más que eso. Es mucho más que eso. Si fuera solamente eso, fuera sencillo. Yeah. Pero es que estamos hablando que uno de la deidad sale de la deidad para morir en la cruz. Se hace hombre y muere en la cruz, hermano. Es un asunto que va más allá. Y probó la muerte por medio de la naturaleza humana. Claro, así es, hermano. O sea, no es solamente que dio a su hijo, el Hijo eterno de Dios. Dios dio a Dios. O sea, es un asunto más complejo que simplemente dar un hijo en la cruz y ya. Sí, y no murió la naturaleza divina, sino que probó la muerte por medio de la naturaleza humana. Sí, claro. O la naturaleza divina, la naturaleza son abstractas. Sí, y se me hace interesante, me dicen, bueno, ¿cómo puede ser una persona y otra persona? Y luego yo le hago una pregunta, ok, aquí dicen Colosenses 2:9 que en él habita toda la plenitud de la deidad. Dicen, les pregunto, ¿tú hermano, crees? Disculpa, quiero ir a ese texto ahorita. Ok, vaya para allá. Yo les pregunto, ¿usted cree eso? Sí, obviamente. Entonces, ¿cómo está en el cielo si está aquí? Les pregunto. Dicen, pues es todopoderoso. Bueno, es todopoderoso para hacer eso, pero no es todopoderoso para existir simultáneamente como tres personas. Entonces, ya ellos ponen la restricción en qué es lo que puede o no puede ser Dios con sus presuposiciones. Claro, y el problema está, hermano, es que muchos de ellos, arrianistas y modalistas, es como no entienden la Trinidad, no la pueden creer. Sí. ¿Sí me entiendes? No, absolutamente. Como no la entienden, entonces, hermano, mira, nosotros somos llamados a creer el testimonio que Dios ha dado en su palabra acerca de su Hijo. Si no lo entiendes, si primero lo crees, lo irás a entender. Pero yo no puedo decirle no porque no lo entienda. Hay muchas leyes físicas y químicas que yo no entiendo, pero yo las creo porque son reales. ¿Sí me entiendes? Oh, sí, hermano. Y mire, la razón que hacen esto, hermanos, porque ellos ponen al humanismo primero y ni se dan cuenta. Si no lo puedo comprender yo, si no puedo poner Dios en una cajita, a ver, ¿tienes 2 manos o 3 cabezas o una cabeza? A ver, lo ponen a Dios, lo quieren reducir al razonamiento humano para aceptarlo o no. Por ejemplo, dicen los testigos de Jehová, ¿cómo puede estar Dios con Dios y ser el mismo Dios en Juan 1:1? Y dicen esto, también dicen lo mismo los unicitarios. Entonces, ellos comienzan con la presuposición que si no lo entienden ellos, como usted dice perfectamente, no lo van a aceptar. Yo les digo, yo no entiendo, no tengo ninguna idea de cómo es que Dios es eterno. No sé. Y no sé cómo puede escuchar las oraciones de todas las personas al mismo tiempo en diferentes idiomas. ¿Cómo le hace? Yo no sé cómo le hace. Entonces no lo puedo creer. No lo puedo creer. No. Entonces, si fueran lógicamente consistentes, deberían la misma conclusión. Hermano, ¿ellos creen que murió el Padre en la cruz? ¿El Padre Yahweh o no? No, murió la naturaleza humana. Ajá, así mencionó, sí. Murió la naturaleza humana, entonces efectivamente se termina obligatoriamente en nestorianismo. Si no quieren entrar en patripacionismo, terminan en nestorianismo. Sí, claro. y era algo personal que murió, ¿verdad? Tiene que ser una persona. No, lo que se ve ahí realmente es algo muy, muy increíble. Y otra cosa que he notado es que repiten muchos textos que solamente hay un Dios, Dios estaba solo, nadie estaba conmigo, pero yo estoy de acuerdo. Claro. Teología de Isaías. Es que ellos piensan que nosotros creemos que hay más de un Dios. No, hermano, hay un único Dios. Pero ellos les enseñan eso, ¿verdad que sí, hermano? ¿Les enseñan que los trinitarios creen en más de un Dios? Así es, 3 dioses. Y entonces ahí uno se da cuenta que no conocen ni siquiera los términos, porque creer en 3 dioses es triteísmo. Sí. O sea, es algo completamente... ¿Sí me entiendes? Ese es el mormonismo moderno. Y hermano mira, ¿qué nos iba a decir de Colosenses 2:9? Sí, antes de entrar a Colosenses 2:9, hermano Luis, hermano Rodrigo y los que nos escuchan, si nosotros no conocemos nuestro mismo ser, dime dónde termina tu espíritu y comienza tu alma. O sea, si nosotros no entendemos nuestro mismo ser, ¿cómo vamos a entender al ser de Dios como es Dios? Mira, hermano, la escritura dice en Juan 17:3, texto muy conocido, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a tener una eternidad para conocer a Dios. Dios es inconmensurable.
pero lo que Dios nos ha revelado, por medio de eso que nos ha revelado, podemos conocer que el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. No podemos pasar estas frases por encima de ellas y pasar por ellas rápido, hermano. Quiero hablarles acerca de una experiencia acerca del bautizo. A ver, hermano. Naturalmente, en lo que más se hacía énfasis era en que el bautizo tenía que ser en el nombre de Jesucristo, porque Mateo 28:19 era una interpolación y el texto original decía bautizarles o darles inmersión en mi nombre, ¿cierto que sí? Y entonces ellos mostraban que efectivamente los discípulos lo bautizaron a las personas en el nombre de Jesucristo porque estaban cumpliendo la gran comisión de Mateo 28:19, pero bautizarlos en mi nombre. ¿Listo? Entonces, hermano, una hermenéutica sana, y quiero que me escuchen todos, una hermenéutica sana no contrapone los textos, sino que los suma. Y lo que hace la teología modalista es que colocan Mateo 28:19 en contra del hecho de los apóstoles y hacen ver que los apóstoles fueron desobedientes al mandamiento de Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Entonces la teología sana es no se chocan los versículos, sino que se suman, y cuando se suman se interpretan hacia nosotros. Entonces yo, naturalmente, yo me hice bautizar en el nombre de Jesucristo. Era lo que me han enseñado, tenía la convicción, pero con el paso del tiempo, cuando salgo del modalismo, que ya quiero llegar pues a la parte final, cuando salgo del modalismo, yo empecé a mirar si había alguna diferencia del bautizo de los apóstoles con el que ordena el Señor Jesucristo. Hermano, y los apóstoles fueron obedientes a la palabra y el mandamiento de Cristo. Ellos lo que dijeron, Pablo decía, no he dicho nada diferente de lo que han dicho los apóstoles y los profetas. Los apóstoles, ellos no decían nada diferente de lo que habían dicho el Señor Jesucristo. Ellos anunciaron lo que Cristo les habló, ¿cierto? Entonces, nosotros pensamos, nos dimos cuenta que los apóstoles no podían ser desobedientes. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Porque ellos siempre lo chocan esos textos, cuando esos textos es que se suman, y cuando se suman nos da revelación. Hermano, vea, es sencillo para todos los que nos están escuchando. Cuando una persona se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cuando una persona se bautiza en el nombre de Jesucristo, la solución a eso lo tiene la palabra, el texto que tú acabaste de citar, Colosenses 2:9. En él habita toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En el Hijo de Dios, corporalmente. Entonces, cuando yo me sumerjo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me estoy sumergiendo ¿en quién? En el cual habita toda la plenitud de la deidad. Y cuando yo me estoy sumergiendo en el nombre de Jesucristo, me estoy sumergiendo en quien habita toda la plenitud de la deidad, la plenitud del Padre, la plenitud del Hijo y la plenitud del Espíritu Santo. O sea, no puede haber contradicción. Los escritores bíblicos no se contradicen. Amén. Somos nosotros los que los hacemos contradecir, hermano, pero no hay ninguna contradicción. Amén. Entonces, si una persona se sumerge en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, amén, porque es lo bíblico. Si una persona se sumerge en el nombre de Jesucristo, amén, porque se sumerge en la plenitud de la deidad, en la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se me entiende? Sí, entonces ellos los contraponen, pero no sé qué contraponerlos, hay que sumarlos. Eso es sí, así es como debe ser. No poner escritura contra la escritura. Y es lo que hacen muchas veces ellos. Hermano, cuando le puedo hacer una pregunta. Sí, hermano. Claro. ¿Cómo leen ellos las salutaciones, hermano? Porque se ven mucha distinción entre el Jesucristo y el Padre. ¿Cómo miraban esos textos ellos? No, hermano, vea, vuelvo a decirte que casi no se hacía distinción, porque solamente se creía que Dios fue manifestado en carne. Pareciera que ahí termina la teología. ¿Sí me entiendes? No se va más allá, no hay distinciones, no se conoce bien qué es naturaleza, no se conoce bien qué es el ser, no se conoce bien qué es el Padre, solamente la divinidad o Dios y la carne. O sea, pareciera que es muy poca la teología que se tenga en relación con eso.
¿Sí me entiendes? Sí. Entonces no se establecían casi diferencia. Solamente que Dios fue manifestado en carne. Jesucristo es Dios. Ya. Ahí terminaba. Hermano, ¿usted miró el debate que tuve con el señor hace rato? ¿O lo escuchó? Sí, claro que sí. Claro que sí. Eso que hizo el señor Cerrato es muy típico de cada unicitario. Cuando se le hace una pregunta, saltan con, es Dios manifestado en carne, es Dios, así como usted está mencionando. Sí. ¿Eso les enseñan a decir a ellos o qué? Porque eso es como que es una reacción reflexiva que automáticamente brincan a eso. Sí, hermano, porque efectivamente son los textos que más se leen y son los textos que más se muestran en parte el nacimiento de en parte, dicen ellos, de Dios, porque nacerá Jehová, he aquí yo soy único Dios y no hay conmigo nadie. Pero hermano, volvemos a lo de antes. Uno de los principios básicos de interpretación bíblica de la hermenéutica es el contexto. Hermano, y el contexto histórico de Israel, ¿cuál es? Que había politeísmo. Así es. Por eso cuando Israel va a entrar a Canaán, en Levíticos 18, 19 y 20, Dios le establece ciertas leyes a ellos. Y la primera, no tendrás otro Dios ajeno a mí, porque Canaán estaba plagado del politeísmo. Entonces cuando Dios en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, dice que no hay Dios fuera de él, es en relación con el politeísmo. Además, a nosotros nos acusan que la Trinidad no está en la Biblia. Bueno, la unicidad no está en la Biblia tampoco, porque que Dios diga que es único Dios no significa que es única persona, porque unipersonal es diferente a único Dios. ¿Sí me entiende? Ese es un punto muy, muy importante, hermano. Eso lo que está diciendo ahorita es crítico, porque eso está destacando la idea que ellos presuponen el unitarismo a cada texto. Cada vez que se ve Dios, dicen que es solamente la persona del Padre. El Padre, sí, piensan en el Padre. Por eso es que cuando, por ejemplo, cuando unos dicen aquí dice que Jesucristo es Dios, dicen aquí dice que es el Padre, pero ahí no dice que es el Padre, dice que es Dios. ¿Me entiende? Su hijo. Mire, quisiera que volteara a su Biblia a segunda de Juan 3, porque es un texto que mencioné en este debate que tuve. Y quisiera que me dé su opinión de cómo es que, o sea, yo estoy mirando este texto y claro, se me hace muy, muy interesante que cómo lo interpretan los universitarios. Dígame cuando está listo, hermano. Sí, ya lo tengo. Okay, segunda de Juan 3. Sí, dice, gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, y luego lo cualifica a Jesucristo como Hijo del Padre. Sí. Mire, ellos creen que Jesucristo es el Padre encarnado, ¿correcto? Sí. Entonces, este texto debería decir, o se interpreta como ellos lo ven, como gracia, misericordia, paz serán con nosotros de Dios Padre y de Dios Padre encarnado, la carne del Padre. Es lo que está diciendo el texto. Pues sí, si lo sustituyes quedaría de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Padre del Padre. Sí, es lo que estoy diciendo. Como extraño. Pues sí, ¿para qué decir? Pero así es como lo ven, ¿verdad que sí? De Dios Padre. Sí, miren, es como decir, gracia de nosotros, de Dios Padre y de Dios Padre encarnado y de la carne del Padre. Sí, así Es como decir, te mando salud del presidente y del presidente, si fuera la misma persona. Sí, hermano, sí. Hay un problema, hermano, yo pienso que uno de los mayores problemas es cuando empezamos a pensar y a recibir el testimonio claro de la Biblia sin ambigüedades. Si Dios me dice que tiene un hijo, yo lo creo, hermano, sin más ni menos. Ahora, en relación con el debate que tuviste, mira lo importante de conocer teología, pero no coger algo de internet y leerlo y ya no. Un estudio serio de teología, un estudio serio de cristología, y mire lo importante de conocer gramática, hermano, gramática griega. Con gramática griega, en el debate que tú tuviste, demostraste acá, en este texto, que hay diferencia de personas. Y el mismo contrincante tuyo dijo que en ese caso sí. Ahí donde él mismo afirmó que si había una diferenciación de personas en la divinidad, porque por gramática este texto se presenta. Muchos textos más, pero en relación con este texto que me pareció puntual para mostrar eso, hermano. Wow, hermano, sí, y él usó la palabra diferente, yo uso la palabra distinción, pero hasta con sus propias palabras. Esto es lo que me sorprende más. Mire, hermano, dígame si esto es muy común, porque esto también lo veo mucho con los unitarios de habla del mundo norteamericano.
Dicen, por ejemplo, ponen un criterio. Esta se llama la falacia de mover ¿cómo se llama? Yo no juego soccer, hermano. Yo sé que en Colombia les gusta mucho el soccer, ¿verdad? El fútbol. Sí, aquí a los colombianos les gustan casi, les gusta bastante el fútbol. Ok, y donde está la portería, así se llama la portería, ¿verdad? Sí, claro. Ok, acá les llaman el goal. Ok, hay una falacia lógica, hermano, y para los hermanos que están escuchando, que se llama la falacia of moving the goalpost, que es ¿cómo se dice? Mover la portería. Ok, me dice una persona, por ejemplo, hace un reto, dice, yo te doy a ti, por ejemplo, $100. Si tú metes un gol aquí, yo voy a ser el portero. Si lo metes entre este poste y este poste, te doy $100. Y luego se para usted y da el golazo y lo mete el gol. Y después digo, oh, no, espérate un momentito. No, es que los postes no estaban bien. Voy a mover los postes poquito más angostos. Y después lo mueve. Sí. Y después dice, ok, ahora sí dale el gol. Y metes el gol otra vez. Y después va a decir, no, espérate. No, es que no estaban bien. Deja muevo el gol más angosto todavía. Esa es la falacia de mover los postes del gol. Se llama, en español le voy a llamar la falacia de mover los postes de la portería, la entrada de la portería. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en este debate dice, por ejemplo, solamente si aparece el artículo definido antes de cada sustantivo conectado por K, solamente, es la única manera que así serían dos personas. Lo demuestro y después dice, oh, no, es que acá tiene que aparecer también esto, el pronombre. ¿Ya ven cómo mueven la portería? ¿Ves cómo la están moviendo? Mueven la portería después de que se refuta. Esta es una táctica que hacen mucho las sectas cuando uno lo refutan. Dicen, no quería decir eso. O sea, mueven la portería más angosta ya que su punto de vista fue refutado. Y eso se ve muy común con las sectas y se miró mucho en ese debate. Lo quería mencionar para que las personas estén en alerta de esa táctica que se ve mucho. Lo veo mucho en inglés. Y por eso es que le llaman the fallacy of the goalpost. Se llama en inglés. Y hermano, ¿qué más le voy a preguntar? ¿Cuál más fue su opinión del debate que tuve? Porque yo quiero ver su mente, quiero cómo lo ve ahora, quiero saber su opinión. Bueno, hermano, yo conocí el canal del hermano Rodrigo y el canal tuyo cuando estábamos haciendo la serie de heresiología, ¿cierto? Uh-huh. Porque nosotros llevamos 1800 años presentando defensa de la fe y yo quería sumarme. Había en mi interior, pues, un sentir de sumarme a la defensa de la fe. Hicimos un estudio de heresiología, tratado acerca del catolicismo romano, de los testigos de Jehová, pero con evidencias, ¿sí? Uh-huh. Y nosotros también presentamos los errores que tenía el modalismo, porque yo estuve en medio de ellos. Y eso lo hice con mucho respeto, hermano. Amén. Nosotros siempre lo que hacemos, lo hacemos no es para mostrar ningún tipo de superioridad, Amén, hermano, sino para que las personas puedan creer lo que dice sencillamente la palabra. Mira, hermano, yo me bauticé en el nombre de Jesucristo. Yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Listo? Sí. Si el día que yo me presente delante de Dios, yo tengo mi conciencia clara de que yo no negué al Hijo de Dios. Pero si un universitario se presenta ante Dios y vamos a suponer que nosotros estábamos equivocados y él estaba en lo correcto, pues listo, él no tiene problema y nosotros tampoco, porque creímos que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, nos bautizamos en la autoridad del nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si es verdad lo que estamos proponiendo por la Biblia, hermano, hay un grande problema, porque esa persona se va a presentar ante Dios negando a su hijo, y lo negó a toda costa. Oh, wow. ¿Sí? Wow. Y lo negó a toda costa. Eso es un problema. Eso es algo que debe de causar temor, hermano. Sí, hermano. No. Fíjese, cuando yo vine a Cristo, yo era más como ateo, más que nada. Sí. Yo no creía casi en nada y siempre mi papá siempre siempre ha estudiado desde que estaba chiquito. Recuerdo que mi papá siempre tenía libros abiertos ahí. Yo era músico, salía a tocar, regresaba como a las 4 de la mañana y todo estaba leyendo los libros. Yo me recuerdo que le decía, estás loco, papá, ¿cómo vas a leer libros por tantas horas? Y ahora mi hijo me dice eso. Ahora yo soy el que estoy leyendo. Pero ¿para dónde iba con esto? Lo que le iba a mencionar es que cuando el Señor a mí me habló, hermano, hubo un texto que dice, si tú me confiesas ante los hombres, yo también te confesaré ante los ángeles.
Y si tú me Sí, niegas ante así los es. hombres, yo también te negaré. Y Sí, sabe que yo me recuerdo una vez que alguien me preguntó que si yo era cristiano. Y estaba en ese punto donde tenía pena. Y dije, hasta el fin dije, ¿sabes qué? Sí, sí soy cristiano. Y ese fue un momento muy grande para mí, porque fue la primera vez que lo admití públicamente y tomé ese primer paso. Y después de ahí, hermano, todo cambió. Todo cambió y ahora, ahora es diferente. Bueno, Pero hermano. sí, hermano, pero negar que Jesús es el Hijo y hacerlo intencionalmente, como usted menciona, Sí, eso es sí. peligroso, hermano. Sí, Diga, sí, yo hermano. lo hacía porque no tenía mala conciencia, porque yo no conocía nada de esto. Pero si alguien a mí me viene y me dice, hermano, creo que están negando el Hijo de Dios, considera un poco más la Escritura. Hermano, si nosotros somos abiertos y sinceros y no creer que ya lo conocemos todo, nosotros escuchamos y aprendemos, vamos a mirar si es cierto. Entonces la pregunta que me hiciste en relación con el debate, pues hermano, mira, yo no soy un apologista, porque yo no soy un hermano común y corriente. No, sí es, hermano, sí es apologista usted. Cada persona cada persona que habla en defensa de Cristo es apologista. Así es, hermano. Diga, Bueno, diga. cuando hablo de que de pronto no tengo una preparación así, pues. Sí. Entonces, el asunto es que uno puede juzgar las cosas, Ujú. ¿cierto? Ujú. Cuando iba a empezar, si iba a dar ese video, yo le dije a mi esposa, esto lo digo con mucho respeto, Ujú. no tengo nada en contra de la persona con la que tuviste el debate, no me ha hecho nada, no lo conozco, estamos orando por él. Yo también, Porque la hermano. verdad lo que hacemos es orar por las personas, Yo nada más. Amén, ¿cierto? hermano. Ujú. Pero entonces, hermano, yo le decía a mi esposa, yo estudio griego, apenas lo leo, ¿usted me entiende? Yo solo lo leo, nada más. Y entonces yo decía a mi esposa, mami, ese debate que va a tener el hermano Luis Carlos es un debate es como yo decir enfrentarme a un profesor de griego, cuando yo solamente leo el griego, ¿sí me entiendes? Amén, amén. Y lo que no me gusta de estos debates, hermano, es que nosotros mantenemos nuestra posición, no importa que nos muestren algo contrario a lo que nosotros creemos. ¿Cierto que sí? Ujú. La idea es que los hermanos aprendan, pero también sea algo para aprender, que yo pueda aprender, hermano, Ujú. debo y aprovechar. Porque es que, ¿sabes qué pasa, hermano Luis Carlos? Nosotros desaprovechamos el trabajo que Dios está haciendo en los hermanos. Yo reconozco que la persona que debatió contigo es una persona que lee, es una persona que estudia, es una persona que está interesada en lo que cree, hermano. Y cierto que sí, hermano, y que el Señor lo ayude y lo fortalezca. Pero yo debo saber hasta dónde yo puedo llegar, hermano. Y también debo aceptar cuando efectivamente hay una realidad. En ese debate yo me di cuenta que él mismo aceptó en segunda de Juan 3, que sí se podía establecer una diferencia. Si él lo acepta ahí, ¿por qué no puede ser suficiente para él? ¿Por qué no puede ser suficiente Amén. para nosotros? ¿Sí me entiendes? Por eso fue que mencioné que el argumento estaba muerto ya. Ahí terminó todo. Sí, Porque yo lo escuché, sí. es como decir, por ejemplo, el argumento fue refutado ahí, ya no tiene ni para qué ir para otro lugar. Si ya admitió que hay distinción y que el padre es personal, el hijo es personal, entonces ahí tiene a dos algo personal, o son nestorianismo, o tienen que ver dos personas. Sí. Entonces ese fue el problema. Y mire, Sí. yo sé que yo estoy orando por él y yo espero que un día yo vea al Señor Cerrato en el cielo conmigo. Y yo espero que Sí. él venga, pero lo que está enseñando es herejía. Eso tiene que estar claro. Esa es una herejía. Y es veneno. Sí, hermano, así es veneno. Sí. Entonces tenemos que orar por él y por el señor Clavijo y por todos los universitarios. Claro. Tenemos que orar Sí. por ellos. Amén. Así. Y previendo eso, el Espíritu Santo nos presenta por medio de Juan, que el patrístico se llamó el teólogo, algo que acaba con arrianismo, algo que acaba con el gnosticismo y algo que acaba con el modalismo. En el principio era el logos. ¿Qué es esto? Preexistencia. Ujú. Y el logos era pros, con, coexistencia. Ajá. El logos coexistía con alguien que es Dios. Sí. Y termina diciendo con un colofón precioso, Ajá. y Dios era el verbo. Amén. Divinidad. Amén, amén. Me encanta, me encanta. Y Y es sencillo creer el testimonio de la Biblia. Y fíjese que en primera de Juan 1.1 dice desde el principio. Entonces ahí se está refiriendo al momento después de la encarnación. Pero en Juan 1.1 es en el principio. Ya existía. Cuando lee la Biblia de las Américas ahí, ¿cómo se traducen los verbos? En el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Traduce el verbo como denota el campo semántico de los términos.
Amén. Wow, Amén. hermano. Hermano, y quiero entonces continuar para Ujú. terminar. Sí, sí, continúa. Yo salí del modalismo unicitario no porque alguien me dijo, no, el modalismo está equivocado. No, nadie me presentó pruebas. La única prueba fue la reunión que tuve ese día donde increparon al hermano porque leyó Juan 17, porque decía que en uno había nosotros. Y entonces empezó a moverme. Entonces, cuando, como te digo, empecé a reunirme ya después con otros hermanos. Estos hermanos creían que habían tres personas divinas en el único Dios y empezaron a mostrarme que había una diferenciación, pero yo no sabía qué es lo que ellos estaban haciendo. Ujú, Y cuando llegó a mis manos un libro de un hermano muy querido entre nosotros que se llama Persona, Divinidad y Teofanía. ujú. Hermano, en ese libro él establecía las diferencias de las personas de la deidad. Era la primera vez que yo tenía en mis manos una persona que predicaba acerca de eso. Cuando yo leí ese libro, yo en mi interior, yo entendía cómo era la procesión interna del ser de Dios. Yo no podía explicarlo con palabras, pero yo entendía que el Padre era en el Hijo era en el Padre, ¿cierto? Sí. Y por eso, cuando no se conoce la coinherencia, que creo que en teología Oh, sí. sistemática se llama pericoresis Sí. intratrinitaria, Ajá. cuando no se conoce la coinherencia, yo le llamo coinherencia, por eso, cuando se conoce la coinherencia, por eso cuando habla uno, parece que fuera, por ejemplo, habla el Padre, pero parece que fuera el Hijo. Hermano, Y esos términos. cuando habla el Espíritu, parece que fuera el Hijo. Esos términos son tan importantes para los estudiantes de la teología, hermano. Yo ni sé ni cómo decirlos en español, pero los conozco en inglés. Pero sí, Sí, dígalos otra vez para que los hermanos estudien estas palabras, porque es muy importante, sí. porque da una explicación de cómo es que funciona. ¿Cómo se dice en español esas palabras? Sí, se llama coinherencia Ujú. y se llama pericoresis intratrinitaria. Eso. Creo que se llama en Sí, teología sistemática así. sí, sí. Entonces, cuando uno conoce eso, uno se da cuenta por qué cuando uno habla que es el Padre parece que fuera el Hijo, Ujú. o por qué cuando uno habla que es el Hijo parece que fuera el Espíritu, o cuando habla el Espíritu parece que fuera el Padre. Ajá. Y es por la coinherencia, porque Juan 14 dice, yo soy en el Padre, pero dice, el Padre es en mí. O sea, el Padre es, pero en el Hijo. Ujú. Y el Hijo es, pero en el Sí, Padre. sí. Hay un ejemplo, a mí me dio mucha luz, fue cuando leí las cartas de Apocalipsis. Empieza hablando, por ejemplo, en Apocalipsis 2, el versículo 8, o Apocalipsis 2, el versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Dos puntos. ¿Quién va a escribir? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Entonces el Hijo de Dios empieza a escribir, pero termina el colofón diciendo, el que tiene oídos, diga lo que dice, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Bueno, la pregunta ¿es el Hijo o el Espíritu? Porque empezó diciendo, el Hijo de Dios dice esto, y termina diciendo, el que tiene oídos oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Entonces, si no se conoce esa palabra de Juan 14, yo soy en el Padre y el Padre es en mí, entonces ahí es donde vamos a tener nosotros bastantes problemas, hermano. Sí. Entonces empecé a conocer eso, hermano. Wow. Eso es muy interesante. Y cuando empezó a escuchar, entender eso, es como que se le abrió todo, ¿verdad? Sí, hermano, yo sentí, o sea, voy a utilizar un término muy natural para que entienda lo que yo sentía. Es como si se destapara una gaseosa en mi interior. ¿Se me entiende? Sí, sí. ¡Tra! Y yo empezaba, y la Biblia empezó a tomar un color diferente para mí, hermano. Wow, ¿Sí me entiendes? wow. Ya, y entonces me di cuenta que Dios sí tenía un hijo y que yo ya no podía negar que Dios tenía un hijo. Ajá. Yo tenía que sumarme al testimonio apostólico y al testimonio de los profetas, que Dios tiene un hijo. Mira, hermano, el modalismo lo que nos quiere hacer saber es que cuando Pablo decía el Hijo de Dios, decía la carne. ¿Sí me entiendes? Oh, sí. Eso nos quiere saber. Sí, hermano. Entonces, no, eso no es lo que dice la suma de la palabra. Hermano, en Proverbios 8, la sabiduría habla en primera persona singular, yo. Sí, hermano. Y dice, Yahvé me poseía a mí desde el principio. ¿Se me entiende? Amén. No tenemos que tener cuidado con esas cosas. Hermano, terminando, quiero contar una experiencia que tuvo mi esposa y mi cuñado. A ver, hermano. Mi esposa y mi cuñado se encontraron con un cristiano, un hermano mayor, acá en el centro de la ciudad donde yo vivo. Ujú.
Entonces empezaron a entablar una conversación, les dijo que era cristiano, ellos también son cristianos, y hablaron un momento. Entonces fue la conversación larga y él les contó una experiencia que habían tenido, que el Señor había tenido. Y él dice que hace mucho tiempo, no sé si de pronto se manifestaban en los dones de liberación y todo el asunto. Entonces dice que lo llevaron a una casa para que orara por un muchacho. Las personas creían que estaba endemoniado. Entonces, estoy contando una experiencia que mi esposa me contó con mi cuñado que vivieron acá en esta ciudad. Yo no estuve presente, pero mi esposa es creyente, mi cuñado es creyente, y no creo que me estén mintiendo. Entonces dice que les cuenta el señor mayor que cuando fue y vio al muchacho, le preguntó, muchos cristianos en un ámbito cristiano de cierto sector del cristianismo tienen por costumbre preguntarle a los demonios cómo se llaman, ¿sí? Y entonces, práctica que no tenemos nosotros, pero algunos la tienen, y si la tienen, pues lo respetamos. Y entonces le preguntó, ¿cómo te llamas, hermano? A que no adivinan qué le dijo cómo se llamaba. Eso a mí me impactó bastante, cuando vinieron y me contaron, solo Jesús. ¿Así se llamaba? Así se llamaba. Wow. Así le dijo que se llamaba, hermano, no me lo estoy inventando. Así le dijo que se llamaba. Wow. Solo Jesús. Bueno, eso está pesado. Eso está pesado. Sí, sí, hermano. Pero como sea el caso, nosotros sabemos que es falsa esa doctrina, solamente con compararla con la Biblia, dejar la Biblia hablar por sí misma. ¿Sí? Hermano, ¿y qué de las personas que van a decir que usted en verdad no fue unicitario? Porque es lo Pues, que van a hermano, decir. Esto dijeron sí, del claro, hermano Ray, del hermano Joshua, sí, de todo, de claro, toda la hermana, de claro. todos dicen eso. Sí, sí, naturalmente, pues obviamente van a buscar la manera de desacreditar lo que uno está diciendo porque uno ya no es unicitario, ¿cierto? No, hermano, no, yo soy un hermano sincero, con la fe, no tengo por qué estar diciéndoles mentiras, son experiencias propias de mi vida. Para mí fue un impacto tremendo cuando yo conocí los libros de patrístico, hermano, y quiero decirles esto, vamos a sacar un video de los patrísticos del año 90 al año 250, donde vamos a demostrar que los patrísticos no eran modalistas unicitarios, que el pensamiento normal de los patrísticos era que había diferenciación en las personas. Wow, esa distinción. Esa distinción en las personas de la deidad. Eso de que el padre era el hijo, si hubiera sido así, hubiera sido un pensamiento natural y normal de los patrísticos, pero los patrísticos no tenían ese pensamiento, hermano. No, y eso hermano, lo vamos a presentar, hermano. Entonces, cuando yo me acerco a los patrísticos, hermano, yo pude darme cuenta que yo era uno de esos. Wow. Yo decía a mi esposa, yo era sabelianista, mi amor, yo era modalista, yo no sabía esto. Wow. Yo no sabía, hermano, la verdad yo no sabía. No, sí, no sabía, hermano. Y sí, no sabía, yo tenía una conciencia clara en lo que estaba haciendo, pero el Señor fue bueno y bondadoso conmigo, hermano. Wow, y hermano, tuvo misericordia y nos permitió reconocer que Dios tenía un hijo. Y hermano, ¿usted ha tenido la oportunidad de estudiar un poco de la conexión del ocultismo con la doctrina modalista? Sí, hermano, cuando nosotros ¿te acuerdas la primera vez que yo te escribí a ti? Sí, hermano. Era porque íbamos a hacer el video de la unicidad al descubierto, y recuerda que te pedí que si pudiera tomar la información de ahí, claro, de ahí empezamos a tomar la información de quiénes están relacionados con el ocultismo, que es el libro mormón. El libro mormón claramente yo lo tengo, dice que Jesús es el Padre. Empezamos a tomar lo que decía, conseguimos el libro de David Bernal, que menciona la lista de unicitarios prominentes y menciona a Emanuel Swedenborg y a Miguel de Servet. Y quiero hacer una aclaración, aprovechar esto, hermano. Sí, hermano. En el video que yo puse, hermano, me llenaron los unicitarios de comentarios, lo que quieras. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Pero, o sea, la idea es que hablen acerca del video. Sí. Entonces, un unicitario me hace este comentario. La doctrina de la Trinidad salió en el Concilio de Nicea. Ahí yo me doy cuenta que el unicitario no escuchó ni quiso escuchar, porque en el video presentamos pruebas de que la Trinidad no es producto del Concilio de Nicea, ¿cierto? Sí. Y otra cosa que quiero aclarar, uno de ellos decía que nosotros, hablando acerca de Servet, que estaba diciendo que Calvino había quemado a Servet.
Y él dice, bueno, la verdad, yo no sé si esto fue así, se dice, se cree en la historia que él participó de eso, no sé qué tan cierto será porque no lo he leído completamente, pero si participó de eso Calvino, ¿qué pasa? Sigue siendo Servet unicitario. Por ejemplo, Elohim es un plural majestático, dicen algunos, un plural de grandeza, pero ¿y qué? Sigue siendo plural. ¿Ah? O sea, sigue siendo plural. Por ejemplo, tú conoces el hebreo. Por ejemplo, la palabra hebrea en Hebreos 2, en Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra. La palabra para orígenes es Toledot. Y la palabra en hebreo terminada en ot es plural, pero femenino. Pero ¿y qué? Sigue siendo un plural. ¿Sí me entiendes? Sí, amén, hermano, sí. Sí, es que sacan muchas cosas solamente para desviar. Hermano, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha escuchado las entrevistas que he hecho con otros ex unicitarios? ¿Algunas? Pues hermano, creo que alcancé a escuchar algo con Lejí, ¿se llama Lejí? Sí. Alcancé a escuchar algo de Lejí, pero los otros, creo que fue una hermana que en estos días me escribió en el canal, me preguntó cómo me llamaba y creo que hay otro hermano que era como teólogo unicitario, pero ese no me lo vi. Hay varios, hay varios. Sí. Sí, cuando vea mi canal usted los puede ver. El hermano Ray también. Usted me recuerda mucho al hermano Ray. Sí. Ya, sí. Pues, y sabe qué interesante cuando los veo a los ex universitarios, los veo con tanta hambre para aprender y son muy inteligentes. Me gusta, el Señor los va a usar a ustedes. De hecho, me gustan mucho, me gustan sus videos. Están muy bien hechos, muy bien explicados y yo sé que el Señor lo va a seguir bendiciendo, hermano. Hermano, entonces, amén, hermano. ¿Usted puede decir con toda seguridad que la doctrina de los unitarios es falsa, hermano? Sí, hermano. Sí, porque está en contra de la Biblia. O sea, Dios dio un testimonio. ¿Cuál es el testimonio que Dios dio en su palabra? El testimonio de Dios es que Dios envió a su Hijo al mundo. Ese es el testimonio de Dios. Entonces, si yo digo que eso no es así, no me estoy sumando al testimonio apostólico ni profético. Y estoy sacando un testimonio diferente al testimonio del Padre. ¿Sí me entiende? Sí, hermano. Sencillamente yo me uno al testimonio que dio el Padre, que envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros, ¿cierto? Amén. Entonces, el decir lo contrario es negar lo que el Padre ha dicho. O sea, no estoy creyendo el testimonio del Padre. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, uno llega a cierto lugar, a cierta iglesia, y uno llega allá y aprende allá, y de pronto algunas personas se vuelven maestros en ese lugar, tienen renombre en ese lugar, tienen posición en ese lugar, y así sea que tú le muestres que Dios tiene un hijo, no salen de ahí por la posición que tuvieron ya. ¿Sí me entiendes? Amén, Entonces hay hermano. muchas razones por las cuales muchos no quieren aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que efectivamente esa doctrina es falsa y la puedo catalogar en el grado de herejía. Por eso nosotros acá en la iglesia hicimos una serie de heresiología y la incluimos ahí. Y de todas las doctrinas que vimos, los testigos de Jehová, los mormones, el catolicismo, el adventismo y el unicitarismo, hermano, esto lo dijimos, lo vamos a volver a decir y siempre con respeto. Nosotros no atacamos a ninguna persona, nosotros estamos atacando la doctrina, ¿cierto? Vamos a decir que de todas las doctrinas, la más peligrosa es el modalismo. ¿Por qué? Porque abiertamente tú sabes que los testigos de Jehová son arrianistas, también tienen conexión con el ocultismo porque lo mostramos con los libros de el hermano Fritz Springmeier, un libro que se llama La Guastoria y la Masonería, que está en inglés, Linaje Illuminati, mostramos su conexión de Charles T. Russell con el ocultismo. Ellos abiertamente uno puede saber que son sectas. Los mormones, pues ni qué decir, tienen su conexión. Smith tuvo su conexión con el ocultismo completamente comprobado, ¿cierto? ¿Usted miró el catolicismo? ¿Usted miró el último video que subí sobre el mormonismo? Claro, del mormonismo, claro, el mormonismo antiguo. Los mejores libros mormones están en inglés. Sí. Bueno, es claro, interesante claro cómo sí. cambiaron, Sí, se ve que claro. cambiaron el propio libro de Mormón y ellos eran modalistas, hermano. Eso es lo que Sí, también. Pero lo importante es que eso fue lo que los demonios le revelaron a Joseph Smith. Así es. Sí, Y es la misma es doctrina que los complicado. demonios le revelaron a Emanuel Swedenborg, hermano. Así es, sí. Eso para nosotros fue claro, hermano. Emanuel Swedenborg era un ocultista. Yo tengo libros que me conseguí acerca de él, donde él dice efectivamente eso relacionado, ¿no? Y cuando usted miró eso, ¿qué pensó de eso? Cuando usted miró que
Lo de No, menos. yo solamente conocía que el modalismo efectivamente se podía incluir en el grado de herejía, y termino lo que iba a decir ahorita para continuar, que de todas las más sutiles ella, porque es la que más utiliza la Biblia. Amén. Los testigos de Jehová casi no utilizan la Biblia, más la Atalaya, los mormones utilizan más doctrinas y convenios, el libro Mormón, el libro de Abraham, ¿cierto? Los católicos utilizan más el catecismo que la Biblia, los adventistas utilizan más los escritos de Ellen Harmon Way que la Biblia, pero los unicistas utilizan más la Biblia. Y por eso yo le decía a los hermanos cuando nos reunimos acá y vimos la serie, esta es la más sutil de todas. Así que tengan cuidado porque cuando yo confieso la divinidad del Hijo, pero no confieso su coexistencia, me caigo a la herejía. Por ejemplo, si yo digo Juan 1:1 y Dios era el verbo, amén. Jesús es Dios, ¿cierto? Si yo digo Isaías 9:6, Padre eterno, el niño iba a ser Padre eterno, amén. Pero si yo no le sumo la palabra en Juan 1:1 y el verbo era con pros, voy a caer en una herejía. A mí me libra de caer en una herejía sumar la palabra, ¿cierto? No solamente confieso la divinidad, sino que también confieso su coexistencia juntamente con el Padre y distintivamente. Entonces, cuando vi estos videos, me añadió mucho más a lo que yo estaba buscando, porque yo estaba buscando algo para poder, pues, presentar también la serie un poco más seria, pero esta información me sirvió para confirmar efectivamente lo que hemos pensado, hermano, que no es bíblico. Amén, hermano. A mí una cosa que me deja asombrado es como un maestro que se dice ser cristiano va a citar a Emanuel Swedenborg, que es un espiritista. Eso, wow. ¿Me entiende? Cuando veo que David Bernard citó a Emanuel Swedenborg, alguien que hablaba con los muertos, y que los muertos le dijeron esa doctrina, hay algo muy mal aquí, hermano. Hay algo muy mal. Y por eso, cuando veo, por ejemplo, cuando las personas son, ¿cómo se dice? Stubborn, en inglés se dice stubborn, son muy tercos, ¿se dice en español? No quieren, es que es el orgullo, hermano, pero tenemos que orar por ellos. Sí, hay que orar, eso solo con oración, hermano, hay que orar. Solo el Señor puede hacer una obra como lo hizo en nosotros. O sea, no es con fuerza, es con su espíritu. Hay que orar para que el Señor, sí, haga algo en medio de estas personas como lo hizo, por ejemplo, en mi caso. Y fíjese cómo lo está usando el Señor a usted. Gloria al Señor, el Señor también, es bueno. Sí, a todos los hermanos que salieron, Dios lo está usando. Y wow, qué bendición es usted, hermano. Para mí es una gran bendición hablar con usted. Gracias por darme la oportunidad de hablar con usted y entrevistarlo. Es algo muy lindo, me da mucho gusto que salió. Y yo siempre me encanta escuchar de las personas que salen de una secta, y porque yo sé que van a hacer algo, Dios va a hacer algo súper poderoso con todos ustedes. Y eso me da mucho gusto, hermano. De hecho, por eso fue que yo empecé a hacer mis apologética en español, porque por la mayoría siempre lo hago en inglés. Pero sí, yo miraba la necesidad, y me da gusto, hermano, que el Señor está levantando hermanos como usted. Yo soy feliz con eso. Y hermano Rodrigo, ¿está ahí? Sí, claro, aquí estamos, nos estamos escuchando de gran manera. ¿Quiere añadir algo, hermano? Hermano Rodrigo, si quiere añadirle algo. No, quedo sorprendido a causa de los varios testimonios que he estado escuchando, y veo en ese testimonio una gran sabiduría de parte del hermano. Amén. Sí. Algo realmente centrado por medio del Espíritu Santo, en el cual le dio sabiduría y el cual tuvo la necesidad de salir de esa doctrina que había adoptado, para que el Señor Dios Todopoderoso lo use para sacar a muchas personas de las cuales están confundidas con su doctrina. Nos han estado mandando mensajes en el chat, nos han estado mandando mensajes personales, en los cuales pues muchas veces no atacan la doctrina, atacan a la persona. Sí, esa es una falacia que se llama de ad hominem. Lo que hacen es atacar a la persona en vez de atacar el argumento. De hecho, también le digo a los hermanos que estudian falacias lógicas, consíguense en un libro de la lógica introductoria y pueden ver todas las falacias que se cometen muchas personas cuando, en vez de hablar de los temas, cometen muchas falacias. De hecho, en unos cuantos días voy a subir un video
donde voy a entrevistar a un apologista norteamericano. Lo voy a tratar de traducir al mismo tiempo, donde vamos a tocar alguna de estas cosas. Siga, hermano Rodrigo. Es excelente el trabajo realizado. Yo también, como lo expreso en diferentes programas que hemos realizado, esta radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva y el grupo Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, pues ha tenido gente con capacidad y con sabiduría. Sí. Esto me agrada, yo al estar escuchando a los hermanos, y más que tengan capacidad y un alto nivel de aprendizaje, me gozo porque el Señor Dios Todopoderoso ha puesto gente de un alto nivel para dar defensa de lo que realmente nosotros creemos conforme a la doctrina. Hemos tenido diferentes debates. También se tuvo un debate ayer con el señor Cerrato, en el cual él afirma en el video que el mismo Padre Yahweh nació y entonces adoptó el gnosticismo, creo, si mal no me equivoco. El Padre sufrió en la cruz, murió y bueno, tantas cosas que pasan. Entonces es uno de los que están siguiendo este canal, aunque no vea todos los videos completos de los programas. Siempre es la mala costumbre del unicitario, pero hoy oyendo el testimonio del hermano Jair, que les prohíben leer, que les prohíben tantas cosas, entonces también les han de prohibir ver videos de YouTube y programas realizados por personas que creen en una pluralidad, o sea, una doctrina de la Trinidad. Entonces es muy raro ver el unicitario que escucha todo el programa completo. ¿Por qué? Porque cuando escuchan el programa completo, todos los unicitarios cambian. ¿Por qué digo yo que cambian? Porque a mí me han mandado mensajes y me han estado haciendo preguntas, me han cuestionado. Oye, pero a nosotros creemos esto, nosotros creemos aquello, pero yo escucho que ustedes dicen así, a ver, dime algo, y les entra la duda por conocer, la duda por saber. Entonces eso es bueno, porque ya cuando una persona de una doctrina ya empieza a dudar, es porque el Señor Dios Todopoderoso está haciendo algo en su vida de gran manera, y muy pronto tiene que cambiar, porque el Señor ya lo está escogiendo para llevarlo a su verdad y llevarlo al conocimiento del Hijo de Dios, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, y todos debemos de conocer a Jesús. Amén. Esa es la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es de que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de su Hijo, porque Él es nuestro Salvador. Amén. Amén, hermano. Dejen nomás añadir una cosa más. Hermano Jair, usted ya no es unicitario, se salió de esa doctrina, ahora es trinitario. Déjele alguna pregunta para sacar a todas las personas de dudas, ¿ok? ¿En cuántos dioses, claro. ¿En cuántos dioses cree usted? ¿En cuántos dioses creo? Sí. Para que esté claro. Bueno, hermano. Sí. Hay un único Dios, hermano. Solamente. Existe un único Dios. Ser monoteísta no significa ser unicitario. Amén. Monoteísta es que existe un único ser. Ajá. Y quiero que me escuchen lo que tengo para decir. Un único ser con esencia y naturaleza divina. En ese único ser hay una subsistencia de tres personas distintas. Hay una persona que dice yo y es el Padre, hay una persona que dice yo y es el Hijo, y hay una persona que dice yo y es el Espíritu Santo. No creemos en tres dioses, eso es triteísmo. Creemos en un único ser con esencia y naturaleza. Amén. ¿Y saben qué yo les digo a mis amigos unicitarios que están escuchando? Hagan este experimento, vayan a un diccionario en español y vean la palabra monoteísmo y fíjense qué es lo que va a decir ahí. Yo creo que se van a sorprender, porque la doctrina de la Trinidad cae bajo la definición del monoteísmo. Pero eso se lo dejo para mis amigos unitarios que lo estudien, para que vean. Bueno, hermano, muchas gracias por estar aquí. Yo no sé si el hermano Rodrigo quiere añadir algo más, pero le doy muchas gracias.
y nos quedamos como nos comunicamos. Pues si tiene alguna pregunta, usted siempre me puede hacer preguntas, me puede mandarme un correo, lo que sea, hermano, y si tiene alguna cosa con cual le pueda ayudar, yo lo voy a hacer. Ya hablamos de lo que hablamos anteriormente, voy a trabajar en eso. Sí. Y es todo, hermano. Hermano Rodrigo. Sí, amén, gloria al Señor. Esto es bueno, aún el chat. Hay muchos hermanos que están compartiendo y hay edificación, gloria al Señor. Yo viendo los mensajes, hay varios hermanos que están dando las gracias por este gran testimonio del hermano y que ha sido de edificación a sus vidas. Digo será realmente un testimonio impactante. Oh, sí, sí. Como todos los demás ha sido, y más porque el hermano muestra una gran sabiduría desde el momento en que inicia hasta el que termina, las expresiones, las palabras, la claridad en la cual está hablando y conforme a la palabra de la escritura. Eso es lo que hace realmente cuando uno empieza a estudiar, uno profundiza más allá de lo que es la palabra del Señor. Hay tantas cosas, hay tantos estudios en los cuales nosotros estamos ignorando, muchos estudios teológicos en los cuales aún los apóstoles leían y eran edificados de gran manera. Nosotros hoy en día tenemos tantas herramientas por vía internet, hay muchos hermanos dedicados a subir libros de gran interés, libros antiguos que han estado obteniendo y los suben en línea para la edificación de gran manera, pero es triste que la teología unicitaria sea limitada. Yo ayer lo comprobé con el señor hace rato porque le leí un targumín de Jonathan y el targumín de Isaías, y él me hace una pregunta que para mí es una pregunta tonta. Me dice, deme un texto bíblico donde un apóstol o Juan, Pedro, diga, estoy citando el Targum de Onkelos. Entonces yo le expliqué que era una traducción del arameo al hebreo. Pero es triste porque no se pone a pensar que esa pregunta va, si nosotros estamos leyendo la Biblia, Reina Valera o cualquier otra traducción, es como leer un targumín, porque son traducciones del hebreo al español o del griego al español. Es lo mismo lo que es un targumín, son traducciones. Sí, Ahí vemos realmente una gran ignorancia que para mí me causaba risa de eso. Digo, bueno, si estás leyendo la Reina Valera es una traducción, tienes que leer los originales, pero no sabemos, al menos yo no sé, como le dice el hermano, yo estoy aprendiendo, estoy empezando a leer, eso es bueno. Yo no sé mucho griego, pero me gusta, tengo la herramienta, tengo el Logos y tengo Sgor, me gusta indagar un poquito más allá. Amén, pero hermano. Si no quisiera tener un traductor, o sea, es como un targumín de Onkelos, que se traduce para el mejor entendimiento, pues entonces no pudiéramos leer nosotros el griego, las cartas de Pablo, todas aquellas que fueron escritas en griego no lo podíamos leer, porque no tenemos el conocimiento del idioma. Ocupamos un traductor, y eso lo hace la Reina Valera, lo hace cualquier Biblia traducida al español. Es como usar un targumín del Onkelos, que es traducción del arameo al hebreo, o sea, para mejor entendimiento. Eso y tenemos que ser sinceros. Si 50 traducciones no nos gusta qué es lo que dice y solamente escogemos la que nos gusta, eso no es una manera correcta, ¿me entiende? Tenemos que ser sinceros. Mire, hermano, le quiero decir una cosa aquí. El hermano Ray, que él era unicitario, me mandó un texto y dice que está de acuerdo. Sí, dice que está de acuerdo con usted, que esa secta es la más peligrosa de todas porque parece que es cristiana, pero no es. Y también dice que en relación a lo que comenta el hermano Urbaico, el pastor donde asistí, que podía en las predicas exhortaba que no vieran videos ni nada en el internet, que no fuese unicitario. Cuando él se enteraba de alguien que había visto alguna predica trinitaria, aunque no hablase nada de la doctrina, al siguiente mensaje era un regaño. Y ya entre unicitarios, cuando se enteran que alguno está viendo un video, se advierten de no hacerlo. Y dicen que sí, que no quieren que vean cosas así. Entonces, no sé cuántos van a ver este video, pero ojalá que sí lo hagan, hermano.
Bueno, Sí, hermano, pues yo iba a preguntar algo más, hermano. no, nomás le quería decir que Dios lo bendiga y yo sé que el Señor lo va a usar. Yo veo que el Señor lo va a usar. Amén. Yo estoy aquí para apoyarlo, hermano. Si necesita algo, usted me dice, me pregunta nomás si estoy para apoyarlo, ¿ok? Amén. Amén. Ok. Bueno, yo quisiera terminar primero con eh, nosotros siempre aludimos y citamos lo que dice la Biblia, pero por ejemplo en la pregunta que le hacen al hermano Rodrigo, hermano, los mismos apóstoles Pablo citaba en la Biblia poetas que no eran cristianos. ¿Ustedes recuerdan el texto de Tito 1:12? Ujú, Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretentes siempre mentirosos y malas bestias, glotones y ociosas. ujú, Eso lo dijo Epiménides, ujú. siglo sexto antes de Cristo. Y está citando que no, algo que no es Biblia. Nosotros tenemos, ay, que el Señor nos ayude, hermano. Bueno, yo quiero decir de que cuando saquemos el video acerca de los patrísticos, vamos a demostrar que David Bernal se equivocó al decir que Ireneo era un unicitario, porque Ireneo no era unicitario, hermano. Y Sí, tenemos las pruebas de los mismos libros de David Bernal. ¿Mm? así es, hermano. Y, y otra cosa que queremos pues es darle la gloria, la honra y la exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias al Padre porque el Padre está trabajando con el Hijo por el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. Y ese trabajo precioso en nuestros corazones lo hacen por el Espíritu Santo, hermano. Entonces Ujú. yo quiero agradecer al Señor por la vida de Él en cada uno de nosotros, por su trabajo precioso. Le agradezco al Señor por poder hablar contigo, hermano Luis, por mi Amén. hermano Rodrigo, que abre el tiempo en la emisora para poder compartir algo de la palabra del Señor. Le doy gracias al Señor que nos tiene en este camino y en esta carrera. Esperamos llegar siempre a la meta, una carrera legítima. Que el Señor nos siga ayudando, hermano. Que el Señor nos siga sosteniendo. Que el Señor nos siga llevando de su mano hacia adelante, hermano. El hermano Luis Carlos, que el Señor te guarde. Que el Señor sea aumentando en tu corazón, hermano, en tu familia, hermano Rodrigo. Que el Señor sea en tu vida, abriéndote las puertas que necesitas, hermano. Que el Señor sea con tu espíritu ayudándonos y guiándonos, hermano. Gracias también por invitarnos y poder participar de este tiempo. Amén, hermano. Dejen nomás, te cierro. Quiero dar una oración, si está bien, hermano Rodrigo. Claro, hermano. Ok, pero Sí, sí, antes de hacer sí, eso, hermano. ok, nomás quiero que demos nuestro correo electrónico porque para que las personas se contacten con ustedes. El mío es luiscreyes440hp@yahoo.com. luiscreyes440hp@yahoo.com. ¿Y el de ustedes? Mi correo es Yair, raya al piso días 26 de hotmail.com. Jair, raya al piso días 26 hotmail.com. Amén, gloria a este Señor. Pues bien, amados hermanos, ustedes saben, también yo tengo mi Facebook como Rodrigo Huberco Gutiérrez. Está el canal Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, donde pueden también contactar. O en la página de radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. O un mensaje de WhatsApp al 331-018-3143. El área sería 521 por acá para la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Y mi correo es socio-san@hotmail.com. Repito, mi correo electrónico es socio-san@hotmail.com. Pues, hermano Reyes, antes de que todo, quiero saludar a todos los que están en el chat, a los hermanos que han mandado eh, mensajes saludando al hermano Jair, a la hermana Goldi desde España. Es una hora en España, es de madrugada y se ha tomado el tiempo para ver este gran testimonio. Está mandando muchas bendiciones a tanto al hermano como al grupo Concilio Internacional Dios de Baba, todos aquellos que han estado enviando sus mensajes, nos están escuchando, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Estamos trabajando para que usted sea edificado, amado hermano. De gran manera estamos comprometidos en llevar lo mejor de lo mejor. Amén. Y lo mejor de lo mejor es lo que Dios nos ha dado
y lo estamos compartiendo con ustedes de gran manera para que todos los santos o todos aquellos en cualquier lugar que invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo y son santos, sean edificados conforme a la palabra del Eterno. Y pues bien, el hermano Luis va a cerrar con una oración de bendición para todos nosotros. Amén, Y hermano. aquel que quiera estar con nosotros puede cerrar sus ojos y alzar una plegaria. Y si no los quiere cerrar, disponga su corazón ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y alce una plegaria para la edificación de todos aquellos de los cuales han puesto sus oídos a este gran testimonio que se ha compartido en este momento. Pues adelante, hermano Luis. Antes de que el hermano Luis, Sí. Luis, antes de que siga, pues quiero invitar a los hermanos a mañana nos sintonicen en el Concilio Internacional Río de Agua Viva. Estamos dando un programa que se llama Cristología. Estamos viendo una serie de Cristología. Es un tema relacionado con teología sistemática. El programa se llama Escudriñando las Escrituras. Mañana, todos los martes a las 9 de la noche, hermano. Entonces, para las personas que están en el chat, para los que quieran escuchar, están bienvenidos. Y hermano Luis, pues vamos a ponernos de acuerdo para irnos a comer unos tacos allá a Guadalajara. Está bien. Ok. Señor, gracias por este día, Señor. Venimos ante Amén. ti, Señor. Te pedimos que nos perdones nuestros pecados, Señor. Todos los días pecamos, nosotros sabemos. Perdona nuestros Amén. pecados, Señor. Límpianos. Sí, Señor. Señor, por favor, toma esto, lo que hemos hablado ahora, Señor. Tómalo, Amén. úsalo, Señor. Oro que por favor traigas a más personas al reino, Señor. Amén. Sácalos de las sectas, Señor. Todas esas personas que están dudando, Señor, sácalos de esas sectas, Señor. No nomás de la Amén. unicidad, pero de los testigos de Jehová y de todas las otras sectas, Señor. Amén. Ahorita oramos por todas las personas que hemos hablado desde que te conocimos, Señor. Por cada persona que hemos hablado, oramos por la salvación de ellos, Señor. Oramos por las personas que están en el satanismo, Señor. En la brujería, Señor, en los mormones, donde sea, Señor. Oramos que saque esas personas de ahí, Señor. Amén. Oramos Señor. por todos los universitarios. Oramos que los saques de esas Sí, sectas, Señor. Dales luz y verdad. Sí, Señor, sí, Señor. Y sabemos, Señor, que el diablo está bien enojado. Y, Señor, eso nos gusta, Señor, porque sabemos que vas a sacar más. Y oramos por la salvación de estas personas, Señor. Estas personas que Amén. están cerca de soltar esas sectas, Señor. Amén. Quebra eso, Señor, y sácalos en el nombre de Jesús, Señor. Por favor, Señor, te oro que traigas a más, Señor. Oramos que a todos mis hermanos les des más sabiduría, Señor. Dales más, Amén. mucha más sabiduría, Señor. Sabemos que tu palabra dice que solamente pidamos y tú no lo das, Señor. Yo pido, Señor, por favor, que a todos mis hermanos los bendigas con más sabiduría, Señor. Que nos quedemos humildes, Señor. Que seamos personas que tú puedas usar para traer a más personas al reino, Señor. Amén. Y es. para los que tienen problemas financieramente con el dinero, Señor, o para mantenerse, Señor, ayúdalos a esos hermanos, Señor, esas personas que necesitan trabajo o están perdidos, que no tienen trabajo, Amén. Señor. Ayuda a esas Ayuda. personas, Señor, a los pobres, Señor, a los que no tienen nada, Señor. A esas personas, ayúdalos, Señor. Todos los días los miramos a estas personas en las calles, Señor. Oramos por esas personas que no tienen nada. Por favor, Amén, Señor, Señor. tócalos, Ayúdalos. tráelos, Señor. Y oramos, Señor. Yo pido, Señor, que por favor saques a los líderes de los universitarios de esa secta, Señor. Sácalos, Amén, Señor. Que para que tú seas glorificado, Señor, para que tú seas glorificado. Esto no es de nosotros, Amén. Señor. No se Amén. trata de nosotros, Señor, se trata de ti. Y te damos gracias, Señor, por De sacar ti. a mi hermano de esa secta, Señor. Síguelo usándolo. Y bendice a toda la familia, protégenos a todos, Señor. Y te damos gracias porque tú eres quien eres, Señor. Te doy muchas gracias porque tú siempre eres fiel, Señor. En el nombre de Amén. Jesús te pedimos. Amén. 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 Amén, Señor, te pedimos, Padre, juntamente con nuestros hermanos, en el nombre de Jesucristo, que envíes obreros a tu mies, Señor. Sí, Señor. Tú nos pediste que oráramos por eso y hoy estamos de acuerdo en pedir esto. Yes, Father. Envías obreros sinceros, Sí, que sí. te amen, que te busquen, que sufran por ti, que vivan por ti, para que colaboren en la edificación de tu casa, Señor. Yes, Lord. Amén. Thank you, Lord Jesus. Amén, gloria sea al Señor. Pues bien, amados hermanos, usted que está con nosotros y no se ha perdido ningún programa, gracias, sea bendecido en el nombre de Jesús, gracias por su apoyo. Recuerda, puedes
ser parte de este grupo dándole en suscribirse a su canal Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Visita mi canal de radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, donde hay programas grabados de la radio, ahí donde los puedes escuchar. Estamos en Facebook Live en vivo. Mañana, como dice el hermano Jair, tendremos el programa y se estará pasando por Facebook Live. Ahí puedes escuchar las exponencias del hermano, y gracias por todos sus mensajes. Hay unos mensajes que no he dado respuesta, que están esperando una respuesta. En un breve momento, cuando cierre yo este programa, se les dará respuestas, porque hay preguntas que no las he hecho y las pienso hacer y esperar la respuesta. Amén, gloria sea al Señor. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Nos retiramos de gran manera. Bendiciones.